Hola, saludos para todos, así se dice, ¿no? De nuevo por aquí, después de algún tiempo que no me había correspondido estar con ustedes en en las clases propiamente tal, ¿cierto? Nos habíamos encontrado en las evaluaciones, pero esta última unidad o subunidad, ¿cierto?, de la técnica radiológica, que corresponde a la radiografía de la columna vertebral, me corresponde a mí. Por lo tanto, van a tener el gusto de estar conmigo estas 3 últimas semanas. Radiografía de la columna, en general, un examen que se hace habitualmente, todos los servicios que prestan este servicio, ¿cierto?, que hacen radiología, se hace con bastante frecuencia y sigue siendo un examen de primera línea, ¿cierto? El primer examen que se hace los pacientes, donde se solicita, ¿cierto?, cuando hay algún síntoma que implique alteraciones de la columna. Por lo tanto, se toma con bastante frecuencia en todos los servicios de radiología, tanto la columna cervical como la dorsal, la lumbosacra y también la columna total panorámica. Vamos a dedicar las 3 sesiones últimas, ¿cierto?, a la radiología de la columna. Esto va siempre de una sola vez. Yo tengo una introducción inicial que es sumamente importante, así que le pongan mucha atención, que sirve para toda la columna. En esta sesión vamos a ver solamente las proyecciones de la columna cervical, pero esta introducción es general para toda la columna. Pongan mucha atención porque es bien importante, o sea, es la base para tomar buenas radiografías de columna. En general, la radiografía de columna parece ser una de las más, o algunas personas lo ven así como de las más laboriosas para hacer. No quiero decir complicada porque en realidad no es. Eso no es así, ¿cierto?, cuando uno no sabe. Pero cuando ustedes vean la introducción y vean las predicciones, van a ver que si uno sabe no tiene ninguna complicación, no más que cualquier otro examen. Les decía yo que esto va todo junto, la columna cervical, ¿cierto?, donde todas las predicciones que va en una sola sesión. Por motivos didácticos, ¿cierto?, he decidido hacer estos videos, ¿cierto?, estas clases que estamos haciendo separadas para que las puedan ver ustedes separadamente, ¿cierto?, para que no se agoten viendo más de una hora en la presentación completa, así que se las voy a poner separaditas. Vamos a ver primero la columna cervical, frontal y lateral. Ese va a ser el primer video. La segunda parte va a ser la charnela con el lateral axis y apófisis odontoide, ¿cierto? Y ese va a ser el segundo video. Y finalmente vamos a terminar con las proyecciones oblicuas y funcionales, ¿cierto? Van a ir separaditas de tal modo que ustedes puedan verla no de una sola vez para que no se me agoten, o repasar alguna que les haya quedado algo pendiente, ¿cierto?, independientemente de no ver las otras, ¿cierto?, ver la parte que a ustedes les interesa. Espero que este cambio no les incomode, al contrario, que sea mejor para ustedes, y por eso lo hago. Si tienen algún comentario al respecto, me lo dicen cuando nos encontremos en la evaluación semanal que hacemos. Bien, vamos entonces a la introducción. Introducción. Bueno, la mayor complicación para tomar la radiografía de columna, ¿cierto?, es que este es una parte del cuerpo humano, ¿cierto?, que tiene características especiales, ¿cierto?
Y la característica especial que tiene es que son varias estructuras, ¿cierto?, unidas, que nosotros tenemos que representarlas lo mejor posible. Siempre teniendo en cuenta, ¿cierto?, que son estructuras tridimensionales y que nosotros las representamos en dos planos, ¿cierto?, lo que es una radiografía. Entonces, siendo esto una estructura compuesta, como ven ustedes aquí, yo le hice un dibujito, ¿cierto?, de varias estructuras que son las vértebras, ¿cierto?, separadas por los discos intervertebrales o espacios intervertebrales, aunque no son espacios, pero también se denominan así. Hay que representarla, como digo, en una radiografía. Ahora, nosotros disponemos, ¿cierto?, de un haz de rayos X, que como ustedes saben, tiene un origen más o menos puntual, ¿cierto?, y cuyos rayos van divergiendo en el espacio, ¿cierto?, y llegan a nuestro objeto, la parte más central, los rayos prácticamente paralelos, ¿cierto?, pero a medida que van hacia los extremos, hacia craneal o caudal, o hacia los pies, la cabeza, ¿cierto?, los rayos van siendo cada vez más oblicuos. Mientras mayor sea la estructura, más oblicuos son los rayos. Y como nuestra estructura en este caso es muy larga, se produce esto, ¿cierto? O sea que las estructuras o vértebras con sus espacios discales, ¿cierto?, por sus discos intervertebrales centrales se van a representar muy bien, ¿cierto?, porque los rayos son casi paralelos y vamos a tener una representación muy bien. Pero a medida que nos vamos alejando del centro, hacia distal o proximal, ¿cierto?, del cuerpo humano, hacia la cabeza, hacia los pies, los rayos empiezan a ser oblicuos y las estructuras se van superponiendo unas encima de la otra. O sea, esta parte de esta estructura se va a sobreponer sobre esta, ¿cierto?, y aquí va a salir como un bloque. Además, superpuesto con las estructuras que están en el disco intervertebral, ¿cierto? O sea, esto aquí va a ser muy bien representado, ¿cierto? Se va a representar el disco, se va a representar la vértebra, pero a medida que nos vamos alejando del centro, esto se va a ver cada vez peor. Y de eso, fundamentalmente, se tratan las proyecciones radiográficas de la columna, ¿cierto? De poder representar estas estructuras lo mejor posible sin que se produzca esto, ¿cierto?, que se vayan superponiendo las vértebras una encima de otra y se confundan las imágenes, se superpongan. Entonces esa, como les decía al principio, ¿cierto?, esa es la mayor dificultad que tenemos para tomar radiografías de la columna. Bueno, esto por supuesto tiene solución y para allá vamos. Y por eso que esta introducción es tan importante, ¿cierto? En esta diapositiva, ¿cierto?, pues se representa lo mismo, ¿cierto?, con una muy buena representación en los rayos centrales, ¿cierto?, de la estructura, pero hacia los bordes cada vez se va produciendo más sobreposición de una estructura sobre la otra y la imagen que nosotros tenemos es una superposición de varias estructuras, ¿cierto?, que cuesta mucho definir el estado en que está. Entonces vamos a ver las soluciones que hay para esto. Y como digo, esto es aplicable para toda la columna, para todas las proyecciones que vamos a ver, fundamentalmente en frontal y lateral. No tanto para las oblicuas, que ya las vamos a ver, pero para la frontal y lateral es fundamental. Afortunadamente, ¿cierto?, nosotros tenemos nuestro haz que es en forma de abanico, ¿cierto?, divergente hacia los lados. Y por otro lado, tenemos que la columna no es un órgano o una estructura rígida, sino que naturalmente, fisiológicamente, tiene cierta movilidad, ¿cierto?, que nosotros podemos acomodarla un poco. Por eso ustedes se pueden mover, ¿cierto?, hacia los lados, pueden girar, o sea, los discos les dan cierta movilidad. De tal modo que nosotros podemos acomodar un poco la columna, de tal modo de acomodarla a la forma en que la necesitamos para que queden bien representados las estructuras que nosotros queremos. Además, la columna
fisiológicamente tiene curvas naturales, no es como un palo de escoba así recto, no, tiene ciertas curvas naturales, tanto en la posición frontal como en la posición lateral. De tal modo que nosotros tenemos que conocer cómo están ubicadas estas curvas y acomodarlas para que nuestro haz entre en la forma que ustedes están viendo ahí en la pantalla, ¿cierto? Tenemos que tener como una visión transparente, ¿cierto? Para ver, porque nosotros vemos un paciente, no vemos la columna, ¿cierto? Ver cómo está la columna de ese paciente al ponerlo en tal posición. Entonces lo que nosotros queremos es acomodar nuestra columna, ¿cierto? De tal modo que se acomode a la forma que tiene nuestro haz de radiación para que las vértebras o las estructuras queden bien representadas. Ahí tenemos, ¿cierto? Un dibujo que hice yo, no está muy bonito, pero se entiende, ¿cierto? Esto yo lo tenía con animaciones, no sé por qué ahora está sin animación. Bueno, en fin. Si queremos tomar la parte alta, ¿cierto? Y nosotros miramos esto, la mejor posición sería esta, ¿cierto? Si queremos tomar este sector, la mejor posición sería esa, ¿cierto? La dirección de nuestra radiación. Para tomar esta parte sería esta. Este es un paciente que está acostadito en una mesa, ¿cierto? Y así más o menos queda la columna, no exactamente. Además tienen que considerar ustedes, como les he dicho varias veces, ¿cierto? Que no todos los pacientes son iguales y que depende mucho de su estructura anatómica, ¿cierto? Una persona delgadita, una persona más robusta, tienen formas diferentes, así que a eso hay que considerarlo y mirar muy bien a nuestros pacientes. En la última parte, ¿cierto? En la parte lumbar, ¿cierto? Que está representada aquí, evidentemente si tomáramos la radiografía por acá, se sobrepondrían todas las vértebras una encima de otra, de tal modo que nos convendría mejor tomarla de abajo hacia arriba. Lo cual, como ustedes saben, ¿cierto? El tubo no se puede poner debajo de la mesa. Pero podemos dar vuelta al paciente, entonces lo ponemos de cúbito ventral, ¿cierto? Esta parte va a quedar al otro lado y nosotros vamos a poder tomar nuestra radiografía. A eso me refiero yo, que nosotros tenemos que conocer las curvaturas que tiene nuestro paciente, ¿cierto? Y acomodarlo, ponerlo en la posición en que mejor podamos representar lo que queremos ver, que es la columna. También decíamos, ¿cierto?, que cambiando la posición del paciente podemos modificar esto también. De ahí, como ustedes ven, ¿cierto?, tenemos al paciente con las piernas estiradas, ¿cierto?, un decúbito dorsal. Si le levantamos las piernas se disminuye mucho la curvatura lumbar y podemos tomar la radiografía en anteroposterior, ¿cierto? Aquí es donde venían más animaciones. Bueno, en fin. Me debo haber confundido de presentación, pero da lo mismo, ustedes entienden, ¿cierto? Nosotros ponemos a nuestro paciente en la posición en que mejor podemos ver las vértebras y en general las proyecciones están descritas, ¿cierto? Cómo se pone el paciente para cada proyección, pero como ya les dije, ¿cierto? Uno tiene que tener en cuenta la conformación anatómica del paciente y modificarla de acuerdo a ella, ¿cierto? A la forma que nosotros observamos en nuestro paciente externo, ¿cierto? También hay diferencias, como ustedes van a ver, entre los varones y las damas, ¿cierto? Que tienen ciertas diferencias y que hay que tenerlas en cuenta al momento de tomar la radiografía. Pero esto de manejar bien las curvaturas es fundamental para poder tomar. Ahí tenemos dos ejemplos más que también tenían animación, pero ahora no existen. Bueno, no son tanto como animaciones, pero por lo menos iban saliendo de a poco los haces de radiación. Bueno, aquí tenemos un paciente, ven, ¿cierto? Aquí está el cuello, los brazos, el cuerpo, que está acostado pongámosle que este sea el lado derecho, ¿cierto? Está acostado sobre su lado derecho. Y en esa posición nosotros le podemos tomar la columna dorsal para este paciente que tiene la columna con unas pequeñas curvaturas, ¿cierto? Con una leve escoliosis. Eso nosotros lo podemos ver tomando la radiografía frontal, ¿cierto? En la radiografía frontal nosotros vemos cómo está la columna, si tiene ciertas desviaciones y utilizar esas desviaciones para ubicar a nuestro paciente lo mejor posible. Como decía, este paciente en la parte dorsal no hay ningún problema para tomarlo apoyado sobre el lado derecho, ¿cierto? Y vamos a tener una buena representación de las vértebras dorsales. Pero para tomar las vértebras lumbares como la escoliosis,
tiene una convexidad izquierda, ¿cierto? Nos va a quedar al revés. Y como ya dijimos, ¿cierto? El tubo no se puede poner debajo. Entonces lo que podemos hacer aquí son dos cosas. Una de dos. Una es girar al paciente hacia allá, ¿cierto? Para que quede en decúbito lateral izquierdo y esta curvatura va a quedar como nosotros la queremos. Esta opción tiene el inconveniente, ¿cierto? Que normalmente los equipos tienen la bandeja por este lado, ¿cierto? Por el lado que ustedes están trabajando. De tal modo que si lo damos vuelta para otro lado y lo queremos ubicar, ¿cierto? Vamos a tener que trabajar por el otro lado y después volver para acá para para manipular la bandeja donde va puesta la plata. Pero se puede hacer. Como la mayor parte de los equipos actuales tienen el tubo colgado en el techo, ¿cierto? Prácticamente no hay estructura al otro lado, así que se puede trabajar. Hay que caminar y dar un par de vueltas nomás alrededor de la camilla para hacer todas esas cosas, pero se puede hacer. O sea, girar al paciente y acostarlo en el decúbito lateral izquierdo. O la segunda alternativa, ¿cierto? Es dar vuelta al paciente, o sea, siempre trabajando desde este lado, ¿cierto? El paciente se sienta en la mesa y se acuesta con la cabeza hacia el otro lado, ¿cierto? Va a este lado. Y lo acostamos sobre el lado izquierdo, va a quedar mirando para el lado que nosotros queremos, ¿cierto? Y podemos trabajar por este lado. O sea, cualquiera de estas dos alternativas sirve eh, en el objetivo de poner a nuestro paciente, ¿cierto?, en la mejor posición para tomarle una buena radiografía que represente bien las vértebras que estamos tomando, ¿cierto? Y por último, tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, estas dos cosas. Mientras más lejos esté el tubo, ¿cierto?, más paralelos son los haces centrales o más extensas en la zona en que los rayos son más paralelos o menos oblicuos, llamémoslo así. ¿Sí? De tal modo que si nosotros tenemos un paciente que es muy rígido y tiene las vértebras muy sin movilidad y recta, ¿cierto?, hay que alejar el tubo, modificar la técnica radiográfica, por supuesto, ¿cierto? Acuérdense de la ley del cuadrado inverso de la distancia. Y podemos tener una buena posición. O al revés, ¿cierto? Que es lo que más se usa, ¿cierto? Hay pacientes que tienen esclerosis muy pronunciada, ¿cierto? Que es imposible corregirla y si nosotros queremos representarla bien, tendríamos que acercar nuestro tubo, por lo tanto los rayos más externos van a ser más oblicuos y nos va a dar una buena representación. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta, se pueden usar esporádicamente, ¿cierto? De repente, en casos extremos. Pero siempre hay la posibilidad, ¿cierto?, de acomodar a nuestro paciente como mejor se pueda. El objetivo, ¿cierto?, es poner nuestra columna, ¿cierto?, en esa forma, con el lado cóncavo hacia el tubo. Lo cual, como digo, en algunos pacientes se puede hacer, o sea, tienen sus pequeñas curvaturas y hay que aprovecharla. Y cuando no se puede hacer eso, entonces hay que tratar de darle esa forma, ¿cierto? Poniéndole en alguno de los lados, ¿cierto? Un objeto radiotransparente como una esponja, ¿cierto? Un plumavito, algo. Habitualmente hay en los servicios, ¿cierto? De tal modo que de obligar al paciente a tener esta posición, esta pequeña curvatura que nosotros necesitamos para que queden bien representadas todas las vértebras. Hay que tener claro, eso sí que estas curvaturas cuesta un poco hacerlas y algunos pacientes son muy, las personas jóvenes, las damas habitualmente tienen mucha flexibilidad en la columna y se pueden manejar muy fácilmente. En algunas personas de más edad la movilidad es bastante limitada, ¿cierto? Por las mismas alteraciones que tienen en la columna, o sea, tienen poca posibilidad de acomodarse. Pero siempre haciendo el esfuerzo mayor, sí, siempre se puede. A veces casi es imposible, de tal modo que hay que tomar para un mismo sector más de una radiografía, ¿cierto? Una hacia acá y la otra mirando hacia acá. Por otro lado, hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que nuestra conformación como de botecito, que se les decía antes, ¿cierto? Así tiene que quedar la columna como un bote para que quede de frente a nuestros rayos oblicuos, ¿cierto? No siempre va a quedar
perpendicular a nuestro rayo, ¿cierto? Esto también puede quedar con esta parte más alta, ¿cierto? Y esta parte más baja, teniendo la misma curvatura, ¿cierto? Pero esta parte más alta y esta más baja, de tal modo que nuestro haz no va a ser perpendicular, sino que va a entrar perpendicular al eje que tenga el botecito, ¿cierto? Que puede ser con 5 grados, 10 grados, 15 grados, hasta 20 grados. ¿Verdad? O sea, uno tiene que primero acomodar como botecito, ¿cierto? Y después determinar cuál es la angulación que yo le voy a dar a este para que quede de frente al botecito. Y como digo, rara vez, sobre todo en las proyecciones laterales, ¿cierto? También en las frontales, esto queda en 0 grados. Siempre hay que darle, o la mayor parte de las veces hay que darle cierta angulación porque un lado está más alto que el otro lado. O sea, aún teniendo la forma de bote, ¿cierto? Porque el botecito puede estar más al lado de este lado, ¿cierto? Del lado derecho en mi caso, o al lado izquierdo o al revés. Entonces hay que fijarse en esas dos cosas. Primero, que tenga la forma, ¿cierto? Y segundo, la dirección que nosotros queremos. ¿Conocen a este caballero, cierto? Sí, todos lo conocen. Entonces el señor Cara de Papa, y se fijan que está súper contento, es que este caballero quería aprender a tomar radiografía de columna, y no sabía, entonces vio esta presentación y encontró la papa, y por eso es que está tan contento. Esta es la papa para tomar radiografía. Si ustedes manejan esto, no van a tener ningún problema. En la introducción que les mandé yo en el texto, en el apunte, no hablamos de esto, por supuesto, pero sí les mandé algunas imágenes, creo, de esto mismo, ¿cierto? Como introducción anatómica, digamos, y quiero mostrárselas en esta parte también. Bueno, las vértebras en general, ¿cierto? Tienen más o menos las mismas partes, ¿cierto? Tienen un cuerpo vertebral, tienen la apófisis espinosa, apófisis transversa, prácticamente todas, y más o menos la misma conformación, ¿cierto? Aquí tenemos una vértebra cortada o vista axialmente o transversalmente, en un corte transversal, ¿cierto? Estas son radiografías de vértebra secas, sin parte blanda. Y más o menos, esta es la primera que, estas son columnas, vértebras cervicales, ¿cierto? Las primeras cervicales, que ustedes saben que son diferentes de las otras, pero también mantienen más o menos las mismas partes. Tienen diferencias, pero en general las mismas partes, ¿cierto? Aquí vemos, ¿cierto? El atlas, el atlas axialmente, ¿cierto? Y el axis, visto de frente de lado. Y las demás vértebras, desde la tercera hasta la séptima, ¿cierto? Más o menos tienen la misma forma, ¿cierto? Y las lumbares, que son esas, ¿cierto? Y las dorsales, que son esas, y las lumbares, que son estas, cambiando un poco la forma, tienen más o menos las mismas partes, o diríamos, no más o menos, tienen las mismas partes. Y que son fundamentalmente, tomemos esta como patrón, como ejemplo, ¿cierto? Un arco anterior, que se llama, ¿cierto? Que es el cuerpo vertebral, tiene las láminas, que son el arco posterior, que se juntan con la apófisis espinosa, y por el lado los pedículos, ¿cierto? Que juntan el arco anterior con el arco posterior, o diríamos arco lateral, que son los pedículos que se llaman. Todas las vértebras tienen las mismas partes, incluso el atlas, ¿cierto? Que es una vértebra especial, ¿cierto? Porque es la que une la columna con el cráneo. El cuerpo de la primera vértebra, ¿cierto? Está reemplazado en este caso, ¿cierto? Por el apófisis odontoides del axis, ¿cierto? Que va en esta posición. Eso reemplaza al cuerpo vertebral que no tiene la primera vértebra, lo cual permite, ¿cierto?, los giros de la cabeza, ¿cierto? Junto con el giro completo de la columna cervical y algo de giro también entre la sternela, ¿cierto?, que es la articulación entre el atlas y el occipital. Eso permite mover la cabeza hacia los lados, ¿cierto? Por lo tanto, el arco anterior de la primera vértebra no tiene cuerpo, pero el atlas cumple esa función. Pero también tiene las láminas, ¿cierto? Tiene los pedículos, la apófisis transversa. Las vértebras cervicales tienen una estructura que las otras vértebras no tienen, ¿cierto? Que el agujero vertebral, por donde pasan algunos vasos, como ustedes deben saber, y que a partir de la primera dorsal eso ya no existe, ¿cierto? Pero todas tienen las partes básicas. El cuerpo, ¿cierto? Visto de lado, visto de frente, el cuerpo vertebral. Las láminas por detrás, ¿cierto? Que vendrían siendo estas cosas, que aquí se pierden un poco, ¿cierto? Pero vendrían siendo esto, la apófisis transversa, ¿cierto? Que aquí son un poco más pequeñas
en la columna cervical, después son un poco más grandes, a partir de la columna, de la primera a la columna dorsal. Se van juntando unas con otras a través de los discos, ¿cierto? O de las articulaciones intervertebrales, la apófisis espinosa, que son lo mismo que tienen las vértebras dorsales, que son estas, ¿cierto? Y las lumbares. Cuerpo vertebral, ¿cierto? El pedículo, la apófisis transversa, las láminas, la apófisis espinosa. Cuerpo, pedículo, láminas, ¿cierto? Y por supuesto, ¿cierto? Las apófisis articulares que no las habíamos mencionado, o que yo no las había mencionado, ¿cierto? Que son las que unen una vértebra superior con la inferior, ¿cierto? Por lo tanto, las apófisis estas, que son las articulares, tienen una articulación para la vértebra superior y otra articulación para la vértebra inferior, o las interapoficiares, que se llaman, ¿cierto? Que están bien representadas, más o menos representadas. Recuerden ustedes que tanto los pedículos como las láminas son dos, una por el lado derecho y otra por el lado izquierdo, y aquí están superpuestas y así es como se tienen que ver. Recuerden ustedes también que cuando vemos una vértebra de lado, ¿cierto? Estamos viendo, bueno, estos son los pedículos, el que está marcado aquí como 12, estamos viendo la superposición de estas dos cosas aquí. De tal modo que si esto queda girado, aquí atrás vamos a tener dos bordes. Y eso complica mucho para los diferentes diagnósticos que se pueden hacer, de tal modo que las laterales tienen que ser bien estrictas, de tal modo que la vértebra se vea absolutamente de lado, ¿cierto? En la proyección frontal, aquí tenemos dos vértebras, dorsales y lumbares, ¿cierto? Dorsales y lumbares, cuando se ven representados también los cuerpos, ¿cierto? Las apófisis articulares superiores e inferiores, las superiores e inferiores, las láminas por detrás, los pedículos que están marcaditos aquí como ojitos, ¿cierto? La apófisis transversa y hacia atrás la apófisis espinosa, que son las mismas que están aquí. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ver en todos nuestros pacientes. En radiología, como les digo, esta radiografía axial o de corte transversal nosotros no la vemos. Nosotros vemos en frontal, en lateral y en oblicuos que no están representadas aquí, pero que las vamos a ver en la segunda parte. Bueno, espero que con esto empiecen ya a imaginarse cómo va a ser esto de la columna. Entonces ahora vamos a cortar esto. Va a quedar separada de la segunda parte que vamos a ver las proyecciones frontal y lateral de la columna cervical. Y después la última parte, ¿cierto? Así que por ahora lo dejamos, ¿no? Lo dejamos hasta aquí. Eso. Bien. Hola de nuevo. Salud para todos. Vamos entonces a la segunda parte de columna cervical, ¿cierto? Que son las proyecciones anteroposterior y lateral, que son las que más se usan, ¿cierto?, de la columna cervical. Bien, empecemos. Vamos a empezar con la columna cervical anteroposterior, que es llamada básica, ¿cierto? Primero, la columna cervical anteroposterior, idealmente, o siempre que se pueda, se toma en decúbito, acostadito el paciente. La columna cervical, ¿cierto?, naturalmente tiene una lordosis que se llama, ¿cierto?, una curvatura con convexidad anterior y con cavidad posterior, ¿cierto? Eso se llama lordosis. Esta lordosis es diferente para los diferentes pacientes, ¿cierto? Y está relacionada con el tamaño y forma de la cabeza y tamaño y forma de la columna dorsal, ¿cierto? O del tórax en general. Si su paciente tiene más cifosis, ¿cierto?, va a quedar un poco más levantado acá. Si la cabeza es más estirada, más grande, va a quedar más levantada. Cuando los pacientes tienen ciertas patologías también, ¿cierto?, que les deforman, sobre todo personas adultos mayores, tienen pérdida de la lordosis, tienen una lordosis menor, ¿cierto?,
o no tienen lordosis, o incluso puede estar invertida la lordosis, puede tener una cifosis que se llama, ¿cierto?, que es la curvatura al otro lado. De tal modo que las instrucciones que salen en el apunte, ¿cierto?, en cuanto a angulaciones, son para un paciente promedio normal. Esto puede cambiar, ¿cierto?, de acuerdo al paciente, puede cambiar mucho. Eh, yo diría que el 80% de los pacientes entraría dentro de la categoría, entre comillas, normales, ¿cierto?, que no tienen mayor variación, pero ese otro 20% está metido entre medio, ¿cierto?, de tal modo que hay que mirar a cada paciente para saber cómo nosotros vamos a tomar la radiografía frontal. Si el paciente lo consideramos, ¿cierto?, en esta categoría de normal, ¿cierto?, la angulación del radio central es de 10 grados hacia craneal, ¿cierto? De tal modo que con esa angulación nos va a permitir entrar perpendicularmente a las vértebras que se ven en la columna cervical frontal. Esta es una radiografía de columna cervical frontal y como ustedes ven, se ven 7, 6, 5, 4 y 3 hasta la tercera, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Y a veces solamente se ven 4, y eso tiene que ver con la forma de la cabeza del paciente. Nosotros, la mayor parte de la columna que podemos ver es cuando superponemos, ¿cierto?, en nuestra radiografía la parte más baja del cráneo con la parte más baja de la mandíbula, ¿cierto? Si nosotros hacemos coincidir con nuestro rayo externo de esas dos cosas, va a suceder esto, que va a quedar superpuesto el occipital con la mandíbula, o sea, se va a ver la cabeza por detrás y las ramas mandibulares por aquí al lado. Esa es la mejor proyección para ver el máximo posible de columna frontal, ¿cierto? Y por supuesto, esto está sujeto a la forma del cráneo, ¿cierto? Si el paciente tiene la mandíbula muy grandecita, como en algunos casos, o el cráneo de una conformación en que esto sea un poco más extenso hacia abajo, el hueso occipital, se va a ver menos, y en algunos casos se ve 4 vértebras con suerte, ¿cierto? Incluso se tapa algo de la cuarta vértebra, ¿cierto? Esto es variable. Pero como nosotros sabemos, ¿cierto? La representación, como el haz va centrado al medio de la columna, ¿cierto? Al medio del cuello, con una angulación de 10 grados, nuestro ax que nos va a representar esto va a tener más de 10 grados, va a tener unos 12 o 15 grados. Entonces nosotros tenemos que imaginarnos cómo viene nuestro haz aquí, ¿cierto? Para que incida sobre esto y sobre esto. Y nosotros vamos a obtener esta radiografía con la técnica radiográfica adecuada, ¿cierto? De modo que podamos ver bien los huesos y las partes blandas, la parte que tiene aire, y podamos entregar una radiografía que sea diagnóstica. En general, para este paciente, que nosotros le damos 10 grados de angulación hacia craneal, ¿cierto?, y que tiene una conformación más o menos normal del cráneo, si ustedes tocan a este paciente detrás de la oreja, aquí está la apófisis mastoide, tóquense con su manito, detrás de la oreja hay un cototito, un huesito, esa es la apófisis mastoide, ¿cierto?, que es parte del hueso temporal. Si ustedes tocan ese huesito y lo hacen coincidir con la comisura labial, verticalmente, ¿cierto?, perpendicularmente, van a sobreponer en un paciente que tenga condición anatómica de su cabeza más o menos normal, ¿cierto?, que suceda esto. Si le dan más angulación, van a tener que bajar un poquitito más la perita, ¿cierto? Si le dan menos angulación, van a tener que subirla, porque este haz va a cambiar de posición. La idea en esta radiografía, ¿cierto?, es ver la mayor parte de la columna cervical en frontal, y para eso tienen que estar superpuestos en una línea más o menos, ¿cierto?, el occipital y el maxilar. Si ustedes ven el maxilar por acá, eso se puede corregir. O si ven el occipital por acá y apenas se ven, eso también se puede corregir. Pequeñas diferencias de un medio centímetro, 1 centímetro, no hacen que se vea más o menos la columna. Se ve un par de milímetros más y que no se ve mucho más. Pero cuando aparece definitivamente la mandíbula, aquí eso se puede corregir. La idea es que suceda esto. Y ahí vamos a tener una representación bastante
completa de lo que se puede ver en la columna cervical frontal. Las primeras vértebras, la 1, la 2 y como digo, a veces la 3, no se alcanzan a ver en esta proyección. Pero es la proyección que se usa para ver esta vértebra. Es la proyección clásica o básica antero-posterior, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ver esto. Como ustedes saben, mucha anatomía pueden identificar cada una de estas partes, ¿cierto? En todo caso, ahí yo les puse el letrerito para que más o menos se ubiquen. En esta radiografía lo que nosotros tenemos que poner de frente son las vértebras, ¿cierto? De tal modo que queden como son. Esa es la forma de las vértebras cervicales, ¿cierto? Con los espacios discales claritos, separados, así como están ahí. Eso es lo que se obtiene cuando nosotros tomamos con una buena angulación y centraje en nuestra radiografía. Si nosotros centramos al medio vamos a obtener esto. Acuérdense siempre de esa imagen. Ustedes van a ver radiografía y van a decir, oh, no es igual que la que yo me acuerdo. Entonces, porque no corresponde, porque está mal tomado. Es importante, bueno, ver primero la generalidad de todas las partes que se tienen que ver en la columna, pero una de las partes fundamentales que tenemos que ver nosotros son las articulaciones unciformes o de Lusca, que son esas. Por lo tanto, es indispensable ver los discos. Las vértebras cervicales son las únicas que tienen esta articulación que permiten el giro, ¿cierto?, de la cabeza hacia los lados, ¿cierto? Girar una vértebra sobre la otra, de modo que el cuello se pueda girar más que el resto del cuerpo humano. Y estas articulaciones se deterioran progresivamente, ¿cierto? De tal modo que desde que uno toma la primera radiografía tiene que tener una buena visualización de eso para ver cómo va evolucionando, ¿cierto? Esas son las los primeros síntomas que dan problemas en la columna degenerativa, ¿cierto? Después de los 40, 50 años. A veces personas más jóvenes, dependiendo de su estructura anatómica, del uso que le hayan dado, qué sé yo, enfermedades profesionales, ¿cierto? Personas que usan mucho el cuello. De tal modo que esto es lo que siempre se tiene que ver. Si ustedes ven una radiografía y no pueden ver los discos intervertebrales y ven unos cuerpos que están deformados o no ven las articulaciones estas que están aquí al ladito, no está bien tomado. Ese es el primer índice, ¿cierto? Estas radiografías no son más que para insistirles en lo que yo les decía al principio, ¿cierto? Con nuestro haz central lo que nosotros queremos, fíjense que este paciente tiene mucha menos curvatura que el anterior, que el que habíamos visto antes. Lo que nosotros queremos es que nuestro haz siga la misma dirección de los cuerpos y de los discos, ¿cierto? De los espacios discales o discos intervertebrales, ¿cierto? Que pase por ahí entre medio y vamos a tener una representación así como la que acabamos de ver. Y eso va a depender de la angulación que tenga nuestra columna, ¿cierto? Si esto es más bajo, si esto es más alto, la conformación que tiene el paciente. Y dependiendo de esto, ¿cierto?, nosotros vamos a proyectar nuestro haz externo, ¿cierto?, a partir del tubo, ¿cierto?, de la salida del tubo, a dónde va a llegar, ¿cierto?, y le tenemos que acomodar la cabeza, ¿cierto? Entonces, vemos el radio central, le bajamos la perita a este chiquillo y ¡pum!, que coincida. Recuerden ustedes que los rayos externos son más oblicuos que el radio central, de tal modo que tienen que tener en cuenta eso para que quede superpuesta el occipital con la mandíbula. Por lo tanto, primero, ver cuánta angulación le vamos a dar al radio central. Y segundo, ¿cierto?, respecto a eso, nosotros le subimos o le bajamos la perita. Si tiene más angulación, hay que bajarle la perita, ¿cierto?, para que esto suba, porque el rayo externo va a tener más inclinación. Si tiene menos angulación el radio central, va a haber que levantarle la perita, ¿cierto?, para que el rayo externo, ¿cierto?, coincida y nos haga superponer las dos estructuras que mencionamos, ¿cierto?, la mandíbula y el hueso occipital. Y si no se puede ver, y si están superpuestas estas dos cosas, ya no se puede ver más y no se va a poder ver más. Por las diferentes conformaciones que tienen los pacientes, ¿cierto?, en relación a la parte posterior del occipital y de la mandíbula, y también de la posición que tiene la articulación entre el cráneo y la columna, que a veces es más profunda en algunos casos, como en este, ¿cierto? En algunos pacientes nosotros sobreponemos esto con esto y vemos hasta la segunda vértebra, casi completa, o sea, hasta en otros, ¿cierto?, tiramos la misma línea, tomamos la radiografía y
no vemos la segunda vértebra, ¿cierto? Porque esto, si ustedes le agregan las partes blancas de esto, queda todo tapado. O sea, se ven 4 vértebras, o 5, digamos. 5 vértebras, ¿cierto? Se pierde la 1 y la 2. Y en algunos pacientes, ¿cierto? Por la conformación que tienen de la articulación de la cabeza con el cráneo, de la cabeza con la columna, del cráneo con la columna, ¿cierto? Tiramos nuestra línea y se tapa incluso la tercera vértebra, o sea, se ven 4 vértebras. Y eso no se puede mejorar. O sea, ustedes le suben la pera, se les va a ver más el occipital, o al revés, si le bajan el occipital, sí se va a ver la perita en sí. Como que eso es lo más que se ve, y superponiendo esas dos cosas ya no hay más que ver en la radiografía frontal. ¿Cierto? Aquí tenemos, esto también, no sé por qué está sana, porque esta va acá y esta va al final. Bueno, en fin, da lo mismo. Un paciente más o menos normal, ¿cierto? Esta radiografía corresponde en el mismo, este paciente. Esta fue tomada con una angulación que no correspondía, y esta es la radiografía frontal. Este es el mismo paciente, es el mismo, solamente que esta está correcta y esta está incorrecta. Y cuando vean radiografías así, ¿cierto?, en que ustedes no pueden distinguir los cuerpos vertebrales, los espacios discales y todas las estructuras que ya han visto ustedes, que ya las hemos descrito, ¿cierto?, que están ahí con nombre y todo, y vean este puro enredo, es muy difícil poder hacer un diagnóstico. De modo que acostúmbrense a ver esto. Si ustedes ven esto, esto se puede corregir. Eso es angulación del tubo, nada más. La angulación adecuada para cada paciente. Si uno toma una radiografía del cuello, claro, se ve el cuello, se ve la columna, pero hay que saber lo que se ve, ¿cierto? O lo que se necesita ver. Fíjense en esa vértebra, ¿cierto? En el cuerpo vertebral, ¿qué podrían decir ustedes de ese cuerpo vertebral? Aquí sí se puede decir algo, ¿cierto? O esta, fíjense. Es poco lo que se puede decir. Se puede decir que no hay que no tiene una fractura que la parta por la mitad, quizás se podría decir, incluso podría tenerla, pero no, es difícil de decir. En cambio, cualquier alteración que se vea en esta sí se puede decir y claramente. Estas fotos que ustedes la ven súper borrosas son más bien históricas. La primera quizás no tanto. En algunos casos, ¿cierto? Bueno, vamos a ver cómo se toman estos, pero en algunos casos uno puede ver, como ustedes ven aquí, casi toda la columna en una sola proyección, incluso el atlas axis, ¿cierto? Y la segunda vértebra completa y la tercera vértebra completa. Y esta radiografía es, bueno, los espacios y esto no se pueden ver bien, ¿cierto? Porque está tomada perpendicular, porque lo que se quiere ver es esto. ¿Cierto? Si yo quisiera ver esto, tendría que dar la angulación hacia craneal unos 10 grados, pero como la idea es ver esto que no lo pudimos ver en la primera radiografía y queremos ver la parte superior de la columna, lo que nosotros podemos hacer es utilizar esta técnica. O sea, la idea es que el paciente mueva su maxilar inferior mientras se toma la radiografía. O sea, se acomoda un tiempo un poco más largo de lo habitual, ¿cierto? Con medio segundo quizás, o con un cuarto de segundo, ya se nota bastante el movimiento, y afirmando la cabeza, ¿cierto? Tocándole, sujetándole la cabeza al paciente para que no mueva, pedirle para que no mueva la cabeza, ¿cierto?, que abra y cierre la boca. O que la mantenga abierta, ¿cierto? Y al momento de tomar la radiografía, que la cierre. O al revés, que la mantenga cerrada y al momento de tomar la radiografía, abra la boca, ¿cierto? Para que la mandíbula salga borrosa y nosotros podamos ver la columna que se ve, que está quietita, ¿cierto? Y no se ve. Esta otra del lado derecho es una planigrafía. La planigrafía es una técnica radiográfica que se usaba antes que apareciera el escáner, ¿cierto?, que permitía hacer cortes tomográficos, ¿cierto? O sea, ver una sección de una parte como de la columna, ¿cierto? Y de cierto grosor que se podía regular, ¿cierto? Más grueso o más delgado. Y a cierta altura, que podía ser más arriba, más abajo, uno lo acomodaba. Una planigrafía. Esa técnica la vamos a ver en el segundo semestre. Ahí van a tener que buscar qué es una planigrafía. Ahí sí se podía ver esta parte, ¿cierto? Que la radiografía frontal de la columna no la vemos, ¿cierto? Porque vemos entre 4 y 5 vértebras aproximadamente. En pacientes que tienen una mandíbula muy grande, ¿cierto? Y además por atrás, incluso a veces se pueden ver 3 vértebras solamente. Pero siempre existe una forma, si es necesario, ¿cierto?, para ver las que faltan, como esta de mover la mandíbula mientras se toma la radiografía. Y por último, ¿cierto?, para la columna frontal, les puse esto que es lo básico que uno tiene que ver en toda la radiografía, o ser capaz de ver, ¿cierto? Cuando ustedes no pueden ver alguna de estas partes porque la radiografía no está muy buena, ¿cierto? El anterior posterior se tienen que valorar
las partes blandas, ¿cierto? A veces alteraciones de las partes blandas indican alteraciones de la columna. Se tienen que apreciar las escoliosis o rotaciones, ¿cierto? Las pequeñas rotaciones o escoliosis. Eso hay que ser cuidadoso, ¿cierto? O sea, hay que acostar al paciente lo más derecho que se pueda, ¿cierto? Emparejarle los hombros, tirarle un poquito la cabeza, ¿cierto? Que quede en el plano medio cervical lo más recto posible. Si el paciente tiene una escoliosis, eso no se corrige al tirarlo, así que, o al acomodarlo, digamos, el paciente va a tener la escoliosis. Y segundo, siempre las escoliosis van acompañadas de pequeñas rotaciones, lo cual es importante, ¿cierto?, cuando vayamos a tomar la proyección lateral, que ya vimos en la frontal, ¿cierto?, y se le ve una pequeña rotación. Las rotaciones se ven porque la columna, perdón, la apófisis espinosa se ven más cargada, no se ven al medio, se ven, en este caso, por ejemplo, una pequeña rotación, porque este lado es mayor que este lado. Entonces eso habría que corregirlo al tomarle la radiografía frontal, ¿cierto? O sea, en este caso, ¿cierto? Como la apófisis espinosa va por detrás, ¿cierto? Lo que quiero es correrla hacia este lado, por lo tanto voy a tener que el hombro izquierdo adelantarlo un poco, ¿cierto? Para que esto gire y la parte de atrás quede un poquito más hacia la derecha. Evaluación de las articulaciones de luz, ¿cierto? O articulación unciforme se llama, ¿cierto? Que son estas, eso se tiene que ver en todas las vértebras. Si no se ve porque la radiografía no está muy buena. Se tienen que poder medir los espacios intersomáticos y los cuerpos, la altura de los cuerpos vertebrales. Entonces, eso es lo básico, lo mínimo que se puede ver en una radiografía de columna cervical frontal. ¿Estamos? Aquí yo voy a poner un alto, pero vamos a seguir inmediatamente con la lateral, ¿cierto? Porque entonces no sería puro salto, ¿no? Vamos a la columna cervical lateral. Esta proyección o esta foto que ustedes ven aquí, esta la van a ver en muchos libros. Y en realidad lo primero que se pregunta es ¿por qué la ponen a esta dama estirando los brazos hasta donde se ven los brazos, ¿cierto? Cuando podrían haberle puesto esta pura parte de arriba, ¿no? Si eso es lo que se quiere representar. Pero es así, se hace así y mucha gente lo tiene en cuenta, no lo tiene en cuenta por el hecho de que esta es la posición lateral, ¿cierto?, para tomar una columna cervical, o sea, el paciente derecho, los hombros derechos, la cabeza derecha, el mentón al frente, la pera no va levantada ni flectada, ¿cierto?, va al frente, ¿cierto?, posición normal. Y esto es fundamental, la posición de los brazos van por delante. Yo incluso lo hago tomarse las manos cruzadas de las muñecas, ¿cierto?, de tal modo que los brazos queden definitivamente por delante, porque eso hace que los hombros, ¿cierto?, se vayan un poco hacia adelante y nos permitan ver algo que de repente cuesta mucho ver, ¿cierto?, que es el lateral, que es la séptima vértebra cervical, que de repente queda atrás. Pero si ustedes usan eso siempre, los brazos por delante, van a ver que eso no sucede prácticamente nunca. Solamente en pacientes que son muy gorditos, con los hombros muy altos, se tapa la séptima cervical. Y ahí es poco lo que se puede hacer. Se pueden subir las técnicas, pero están tan errores que es muy difícil de ver. Para eso existen otras técnicas que las vamos a ver juntos después con la columna dorsal. Con la primera dorsal, ¿cierto?, que tiene el mismo problema, como van casi juntos, ¿cierto?, en la radiografía de columna dorsal lateral, la primera dorsal rara vez se puede ver. Pero hay técnicas para ver eso y que las vamos a ver en la próxima semana. Bueno, ¿qué más podemos decir de la proyección lateral, cierto? Ya lo dijimos todo, el paciente tiene que estar derecho, ¿cierto?, apoyado el hombro sobre el chasis, con la columna lo más derecha que se pueda. Aquí, bueno, esto es personal, ¿cierto? Pero ustedes cuando empiecen a tomar radiografía lo van a experimentar. La mayor dificultad aquí es poner a nuestro paciente absolutamente de lado, ¿cierto? De tal modo que, como dijimos, los cuerpos vertebrales, las láminas queden superpuestas de los dos lados, ¿cierto? Que te vea uno solo, una sola línea por detrás de los cuerpos vertebrales, fundamentalmente. Las láminas, todo, que se vea una sola estructura, a pesar de que sean dos. Eso nos dice que está la radiografía absolutamente lateral. Y como digo, eso se complica al principio un poco, pero teniendo en cuenta esto que yo les voy a decir, a continuación deberían tener menos problemas. Al principio igual van a tener problemas, pero si ustedes aplican estas cosas, ¿cierto?, van a ver que cada vez les va a costar menos hacer esto que yo les voy a explicar ahora. En mi opinión, para mis ojos, más del 70% de los pacientes tienen el hombro derecho más bajo.
Si ustedes se ponen contra la pared, sueltan los hombros, o ponen a todos sus familiares, al papá, a la mamá, a los hermanos, los primos, todos, van a ver que no todos, rara vez los pacientes tienen los hombros exactamente a la misma altura. Siempre tienen uno más arriba que el otro. Y en el 70% de los pacientes, al menos, en mi opinión, con mis ojos, eso lo pueden determinar ustedes cuando tomen radiografía y vean a sus pacientes, ¿cierto? En el 70% de los pacientes el hombro derecho está más bajo. Ahora, si ustedes toman en cuenta que esos pacientes tienen el hombro derecho más bajo, ¿cierto? La columna les va a quedar, al ponerlo de frente, ¿cierto? Le va a quedar la cabeza un poquito hacia el lado derecho porque tienen el hombro derecho más bajo. Ese hombro derecho, que es el más bajo, tienen que apoyarlo en el estativo. Y después enderezarle la cabeza y la columna va a adquirir esta forma que nosotros queremos, ¿cierto? Que sea un poco cóncava hacia el lado del tubo y convexa hacia el lado del estativo. Y les van a quedar súper bonitas la radiografía, ¿cierto? Eso es para que podamos ver los espacios discales todos bien expuestos, ¿cierto? Las vértebras bien expuestas. Ahora, la rotación, eso lo tienen que ver ustedes y tiene que ver con los ojos. O sea, al principio pongan a su paciente lo más derecho que se pueda en lateral, ¿cierto? En esa posición. Ustedes lo miran de lado, que quede bien de lado. Y se van a dar cuenta, ¿cierto? Bueno, si les queda bien, perfecto. Y van a seguir haciéndolo bien poniéndolo derecho. Pero, si le toman una radiografía a un paciente y ese paciente les salió con dos bordes por detrás, es porque no quedó bien lateral, o le quedó muy adelante un hombro, o muy atrás el hombro. Entonces eso hay que corregirlo. Ahora, cuando yo digo que eso depende de la observación de cada uno, es que uno lo tiene que tener muy en cuenta. O sea, si yo pongo al paciente derechito y me sale chueco, ¿cierto? Es porque mis ojos no están funcionando bien, y es porque un ojo funciona diferente del otro ojo. Los ojos no funcionan exactamente igual, ¿cierto? Yo le hice un ejercicio a los alumnos que estuvieron en un práctico, ¿cierto? De cómo se podía probar esto. Entonces, si ustedes toman una, dos, tres o cuatro, o cinco o 10 radiografías y todas les quedan chuecas, o sea, todas quedan rotadas, ¿cierto? Van a ver que la rotación es siempre para el mismo lado. O sea, aunque les quedó todas adelante o todas atrás del hombro. Entonces ustedes tienen que corregirse antes de tomar la radiografía, porque ustedes tienen que hacer el siguiente razonamiento. O sea, si yo pongo a mi paciente justo de lado, como yo lo veo derechito de lado, y me sale girado, es porque tengo este problema, que mis ojos funcionan diferente. Entonces, a este lo voy a poner derechito y le voy a adelantar un poquitito. No, estamos hablando de movimientos de, no sé, por 1 centímetro, muy poquito. Y vean la radiografía. Y si la radiografía le queda buena así, todos los pacientes la van a tener que tomar así. O sea, lo ponen derechito, después le adelantan un poquito, pum, y les van a quedar bien. O al revés, por cierto, si a los pacientes le quedan chuecos y le adelantan un poquito el hombro que no está apoyado, ¿cierto? Un poquito más adelante, y le sale más rotado todavía, o sea, con una diferencia mayor en la parte posterior de los cuerpos, ¿cierto? Es porque había que ponerlo un poquito más atrás. Entonces la segunda, y de ahí para adelante las toman todas iguales. Y esto después se corrige solo, uno lo hace eh, naturalmente y no tienen que estar haciendo esta cosa consciente. Se corrige absolutamente solo. O sea, no sé si se corrigen los ojos o se corrigen las manos cuando uno lo mira, pero pone al paciente derecho de todas. Y les va a suceder a ustedes. Pero tengan en cuenta eso. Primero, la mayor parte de los pacientes, yo diría al menos el 70% tienen más bajo el hombro derecho. También hay, ¿cierto?, que tienen más bajo el hombro derecho, y algunos, que son muy poquitos, que son parejos, y ya lo mismo tomarlo por cualquier lado. Pero si tiene el hombro izquierdo más bajito, hay que tomarlo del lado izquierdo, o sea, apoyando el lado izquierdo, o sea, lateral izquierdo. Pero lo habitual es lateral derecho, o sea, apoyando el hombro derecho. Y lo que se quiere ver aquí, ¿cierto?, es toda la columna cervical, a partir desde la primera vértebra, ¿cierto?, que es el atlas de lado, el axis, y todas las vértebras. Y vértebras así, ¿cierto? Todas bien de ladito, ¿cierto? Que no se vean los bordes aquí, es lo posible que no se vean, estas son las láminas, ¿cierto?, que están superpuestas las del lado derecho y izquierdo, que no se vean, bueno, ahí se ven dos, ¿cierto? Eso es prácticamente nada. Pero que no quede, bueno, ustedes van a ver radiografías donde estas van a quedar unas por delante, otras por detrás, y eso hay que tomarlo de nuevo, de tal modo de obtener esa radiografía. Esta radiografía también se puede tomar en decúbito, ¿cierto? En pacientes que no se pueden mover, ¿cierto?, que tienen traumatismo, de accidente, que sea lo que sea, se acuestan en la camilla y se ponen una barrilla portátil, como que ustedes ya las conocen, ¿cierto? Y
se toma la radiografía poniendo el tubo de lado, con el tubo horizontal que se llama, ¿cierto? Y se obtiene una radiografía igual, ¿cierto? Hay que, en lo posible, ponerle los bracitos por delante para sacar un poco los hombros. En decúbito cuesta más, pero igual se puede hacer, ¿cierto? Algunas personas les tiran los brazos a todo dar para poder ver la séptima cervical, lo cual a mi gusto no sirve mucho, ¿cierto? Y ustedes lo van a experimentar, a menos que se los tire hacia adelante, ¿cierto? Si uno se los tira hacia abajo, por los lados, la musculatura sigue permaneciendo encima de la columna y es poco lo que se obtiene, lo que se gana. Siempre que yo estoy haciendo las presentaciones, tanto en vivo como así a través de videos, ¿cierto? Después que termino, me acuerdo de cosas que tendría que haber dicho. Por eso que sirve con que ustedes estuvieran presentes. Pero, en fin, anoten cosas que a ustedes les parezcan, que yo no las dije y que le agarren duda y me las dicen después en la clase del próximo martes. Van a hacer la misma radiografía, ¿cierto? Con un esquema de las estructuras que se ven, ¿cierto? En la radiografía. Y los nombres, para que repase, porque estas cosas ustedes todas las saben, ¿no? Pero para que vean todas las cosas en los nombres de cada una de las partes que nosotros tenemos que observar en una columna cervical lateral. Recuerden ustedes que las vértebras en general, ¿cierto? Lo que nosotros vemos por aquí en la parte posterior de los cuerpos es una superficie. Si esta parte queda por delante y esta por detrás, o sea, si esto queda cruzado, acá se van a ver dos bordes, uno por delante y otro por detrás. Entonces lo que hay que hacer es que queden bien lateral para que se vea una sola línea, ¿cierto? Esto no es redondito así, de tal modo que al contrario, tiene una pequeña concavidad, o sea, de tal modo que pequeñas rotaciones hacen que se vean dos líneas por detrás. Recuerden que esto es un cuerpo vertebral, o sea, tiene un volumen, ¿cierto? Por lo tanto, para que quede lateral esto absolutamente, tiene que verse una sola línea, o sea, tiene que pasar el justo por ahí por el medio. Lo mismo con las láminas, ¿cierto? Con esto, que tienen que quedar superpuestas una sobre la otra. A veces cuando los pacientes tienen escoliosis, ¿cierto? Tienen escoliosis marcada de la columna cervical, cuesta un poco, y de hecho de repente no se pueden ver tan bien como nosotros queremos. Los espacios verticales sí siempre se pueden ver, pero estos pierden un poco su forma y las láminas se ven a veces dobles y no es posible acomodarlo. O si uno las acomoda, se desacomoda esto, así que no se puede ver. Pero más importante que ver las láminas son superpuestas así como esto, es ver los cuerpos vertebrales bien desproyectados los espacios, ¿cierto? Y una sola línea por detrás. ¿Cierto? Lo mismo que la radiografía frontal de columna cervical, estas son las cosas que nosotros no podemos dejar de ver y de saber también, ¿cierto? En una radiografía de columna cervical lateral. Como siempre, ¿cierto? La valoración de las partes blandas, se tienen que ver las cosas que, digamos que no son huesos y que tienen aire fundamentalmente, ¿cierto? Porque a veces son deformaciones de eso, nos pueden dar indicaciones de algunas alteraciones que todavía no se ven en el hueso, ¿cierto? Pero que las partes blandas son alteradas y pueden predecir un diagnóstico. Que se pueda medir la lordosis. ¿Se acuerda que yo le decía que normalmente usted tenía una lordosis, este paciente tiene lo que se llama una pérdida de la lordosis, que es la columna derecha, ¿cierto? No tiene la lordosis que es habitual. Hay algunos pacientes que tienen mucha más lordosis y por eso es que las angulaciones son diferentes, ¿cierto? Y hay algunos pacientes que incluso tienen la lordosis no solo perdida, sino que invertida, sino que tienen una cifosis cervical. Los espacios, ¿cierto? Ya dijimos que se tienen que ver claramente. Las facetas articulares, ¿cierto? Estas son las articulaciones interprovinciales donde se unen las vértebras, ¿cierto? La medición de la separación de C1 y el odontoide, ¿cierto? Que es esta parte que también siempre se valora, ¿cierto? En la radiografía. Aquí hay un pequeño espacio, ¿cierto? Que este es el arco anterior del atlas y este es el diente del axis, ¿cierto? Aquí es donde gira y se mueve la cabeza, de tal modo que hay un espacio, y esto es bien importante verlo, ¿cierto? De que se vea y se pueda medir. Una de las cosas que se ve siempre en una radiografía son las espondilolistesis o pseudopondilolistesis,
que son contracturas musculares nomás, y que eso queda representado, ¿cierto?, por la espondilolistesis, ¿cierto?, que es el desplazamiento de una vértebra sobre otra, o sea, esta que está un poquito más adelante que la otra. ¿Cierto? Y eso, la única forma de medirlo, ¿cierto?, es que esta sea una sola línea, porque si son dos, es mucho más complicado de hacerse. Por eso es que se tienen que ver por detrás una sola línea. Esto es particularmente importante en las radiografías que vamos a ver en la siguiente parte, ¿cierto?, que en las funcionales, ¿cierto?, porque ahí se ve cómo funciona el cuello y los desplazamientos se pueden apreciar mejor poniéndole presión o dinamismo a la radiografía, como lo vamos a ver en la siguiente presentación. Eso sería entonces. ¿Qué les parece? Entretenido, ¿no? Acuérdense de anotar todas las cosas que se me puedan haber olvidado. Y nos vemos en la siguiente parte, que es la última. Chao, chao. Hola, aquí estamos otra vez. Para la tercera parte. Creo que al final de la última, les puse que esta era la última, ¿no? Esta es la tercera parte, después viene la última. En esta parte vamos a ver las proyecciones que existen, ¿cierto?, que se usan para ver la primera parte de la columna cervical en frontal, ¿cierto?, que no se ven en la radiografía básica de columna cervical, que es la primera parte, ¿cierto?, la primera y segunda vértebra, prácticamente, y a veces también la tercera. La articulación ateloide-occipital o charnela a veces la escriben con 2 L. El atrajaxis, ¿cierto?, que es la articulación entre la primera y segunda vértebra, que tiene características especiales, que también hay una posición para verla. Y la última, que es la apófisis odontoide, que se puede ver en forma separada y enfocada, ¿cierto?, para ver si hay lesión. Bien, yo creo que esto va a ser más corto que lo anterior, así que tranquilo. Yo espero que esta modalidad les acomode a ustedes. Encuentro que es más fácil, o sea, pueden verlo por parte, ustedes irse exactamente a la parte que quieren ver de nuevo y no estar viendo o ubicando la parte que les interesa. Por eso encuentro que es más fácil para ustedes. Por eso se lo estoy entregando así, dividido. Bueno, entonces vamos a la articulación ateloide-occipital, ¿cierto?, o charnela, en anteroposterior u oblicua. Bueno, esta articulación que no se ve en la columna cervical frontal, ¿cierto?, la podemos ver en una proyección enfocada en la cara, ¿cierto?, y ese sería el cóndilo occipital, ¿cierto?, y esta es las masas laterales del axis, ¿cierto?, con su articulación. En general, en una cantidad importante de pacientes se puede ver solo tomando esta radiografía las dos articulaciones, no siempre. Para obtener esta proyección, nosotros tenemos que poner a nuestro paciente con el plano medio sagital, ¿cierto?, perpendicular al plano de registro. Tiene que quedar exactamente así, ¿cierto?, absolutamente perpendicular, derecha la cabeza, y acomodarlo en la línea órbito-meatal a 0 grados. Con esta inclinación de la línea órbito-meatal, ¿cierto?, los peñascos suben y quedan a nivel de los rebordes orbitarios superiores. Los peñascos en el reborde el reborde orbitario superior, ¿cierto? Y en esa posición, con una técnica adecuada, nosotros podemos ver la charnela, que son las articulaciones entre la cabeza y el cráneo. Perdón, entre la cabeza y la columna cervical. Bueno, todos me dijeron al tiro que es la línea órbito-meatal, porque por ello yo se la respondo al tiro. Cuando nosotros queremos acomodar la cabeza en radiología de cráneo, como va a ser en el segundo semestre, ¿cierto?, tenemos que ver cómo vamos a poner la cabeza. La podemos poner con el cuello estirado, con el cuello normal o con el cuello flectado, ¿cierto? Y para eso tienen que haber formas para describirlo. Y para eso se describen las líneas de referencia o puntos de referencia también que se usan en radiología. Una de las más usadas y la que usamos nosotros, ¿cierto?, es la línea órbito-meatal. La línea órbito-meatal va desde la mitad de la órbita, ¿cierto?, hasta el conducto auditivo externo o meato externo, meato auditivo externo, ¿cierto? Esa línea se llama línea órbito-meatal.
Y en este caso, con el paciente en posición normal, ¿cierto? La línea órbito-metal tiene 10 grados de diferencia con la horizontal, llamémoslo así, ¿cierto? Siendo esta la vertical y esta la horizontal, que también son líneas y puntos de referencia. Pero lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto?, es que para tomar la charnela, nosotros tenemos que poner esta línea órbito-metal en 0 grados. O sea, tenemos que bajar la perita, ¿cierto?, que quede con la perita firmada aquí, de tal modo que las órbitas bajen y que en esta posición. O sea, la línea órbito-metal en 0 grados, o perpendicular al plano de registro. Y así los peñascos suben, ¿cierto? Los peñascos ustedes los conocen. Bueno, cuando veamos radiografía del cráneo, ¿cierto? Uno también de los puntos de referencia radiográficos es los peñascos, que uno los puede ubicar en la parte inferior, en el tercio inferior, en la mitad o en el tercio superior, o como en este caso, ¿cierto?, en el borde superior de las órbitas. Cuando uno baja la línea órbito-metal a 0 grados, baja la perita, ¿cierto?, suben los peñascos y quedan en una línea con el reborde orbitario superior, o con el techo de las órbitas. ¿Sí? Como digo, no siempre es posible verlas por la conformación de los pacientes, a veces por técnica o a veces por alteraciones. No es posible ver las dos articulaciones en esta radiografía. Y cuando eso sucede, ¿cierto?, manteniendo la misma posición con la perita baja, como ustedes ven aquí, de tal modo que la línea órbito-metal quede en el mismo plano, ¿cierto?, que en 0 grados, ¿cierto?, o sea, en posición vertical. Nosotros vamos a ver, si giramos la cabeza hacia el lado derecho, la charnela del lado derecho, ¿cierto?, que es la misma que se ve acá. La de acá se pierde, por supuesto. Si giramos la cabecita para el otro lado, manteniendo la perita baja, ¿cierto?, con la línea órbito-metal en 0 grados, vamos a ver el otro lado, que es ese. Tiene una flechita, yo la saqué del libro, tiene una flechita muy pequeñita ahí, ¿cierto?, no se ve muy poco, eso le puse esta roja ahí para que la destaque. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que representar, ¿cierto? Se ven un poco diferentes las dos, lo más probable es que alguna de estas esté alterada, ¿cierto? Y eso es lo que se trata de ver. Lo importante que tenemos que mostrar nosotros es la articulación, o sea, el espacio articular con las dos superficies articulares, que son las que se ven ahí, ¿cierto? Y serán los expertos en la interpretación de la radiografía los que verán si eso es normal o patológico. Nuestra misión es mostrarlas así como las ven aquí. O sea, esa es la articulación atroido-occipital o charnela tomada en frontal o en oblicuas izquierda o derecha, como ustedes la ven ahí. ¿Cierto? No tiene mayor complicación. Yo creo que la mayor complicación que tiene es la técnica. El giro máximo ese, a veces menos. Son 5 grados, máximo 10. Hay pequeñas variaciones por la conformación de la cara de los pacientes, ¿cierto? Bueno, en lateral es una posición de cráneo lateral absolutamente, ¿cierto? De columna cervical, lo más lateral que se pueda, ¿cierto? Enfocada en la charnela y con un poco más de técnica, ¿cierto?, que nos permita ver el espacio articular y los bordes articulares. Se puede hacer tanto como una radiografía de cráneo, ¿cierto?, con la cabeza apoyada, puede ser en el estativo o en la mesa, o como radiografía de columna cervical, ¿cierto?, que va a quedar un poquito más magnificada, pero a veces da menos dificultad para ponerla absolutamente de lado, así como tomar una columna cervical lateral, solamente que enfocada digamos, en la terminación de la columna y donde se junta con la cabeza. Es muy fácil de tocar esta parte, así que uno lo enfoca en esa parte con una técnica adecuada, bien lateral, igual que la columna cervical, ¿cierto? Y van a obtener con un poco más de técnica esa articulación. Esa es la charnela o articulación atroido-occipital. Esta proyección, cuando no habían otras formas de ver el cuerpo humano hacia su interior, ¿cierto?, era bastante usada. Ahora es muy poco, yo creo que ya no se toma ya. Cualquier síntoma que obligue a tomar esa proyección, ¿cierto?, por probable patología de ella, va directamente a otro examen como el escáner. Pero igual ustedes tienen que saber, además, que no es una posición que tenga mucha dificultad, ¿cierto?, y fácil de recordar. Así que tenganla presente porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar.
La segunda articulación, ¿cierto?, entre el Atlas y el axis, que tampoco se ve en la radiografía frontal de la columna cervical, ¿cierto? Se toma en la posición que ustedes ven ahí, ¿cierto? Se toma a través de la boca, o transoral, o transbucal, que le dicen. Se abre la boca, ¿cierto? Para que se vea la articulación, uno tiene que representar o tiene que ver dos estructuras que son fundamentales, ¿cierto? O sea, ustedes tienen que hacer coincidir el borde dentario superior, que es esto, con la parte más posterior del occipital o de la cabeza, ¿cierto? O sea, aquí se superpone el occipital, que es ese, ¿cierto? Y la arcada dentaria superior, que es esa, ¿cierto? Y así tenemos de frente, esto dado, suponiendo que esto quede perpendicular, ¿cierto? Se toma con 0 grados. Pero esto puede quedar, dependiendo de la conformación craneana del paciente o de la posición que pueda adoptar el paciente, a veces no puede mover el cuello, puede quedar con la perita más baja, o sea, aquí está con la línea orbital como un poquito más de 10 grados, ¿cierto? Quizás 15. Puede quedar en 0 grados, ¿cierto? Por lo tanto, esto va a quedar más bajo y esto más alto, entonces nosotros tenemos que angular nuestro tubo para hacer coincidir igual que la columna cervical, ¿cierto? Que hacíamos coincidir el mentón con el occipital, esto es la arcada dentaria superior con el occipital. Y vamos a obtener esto, ¿cierto? Esto es lo que le indica una radiografía como qué es lo que nosotros tenemos que hacer coincidir. Prácticamente los dientes o la base de los dientes con la parte más posterior. Entonces ahí nosotros podemos poner nuestro haz de radiación perpendicular. Si queda con la perita más baja, habrá que darle la angulación hacia craneal, ¿cierto? Y si queda con la perita más alta, habrá que darle la angulación hacia caudal. Y así vamos a poder ver esto. Esa radiografía es mía, por eso está más bonita, ¿cierto? Esa es del libro y esa es mía. Yo la encuentro más linda, incluso aquí se alcanzan a ver la charnela, ¿cierto? O por lo menos de este lado. Tiene que quedar derechita, lo más derechita que se pueda, ¿cierto? Porque una de las cosas que se analiza son los ligeros desplazamientos que pueden haber, ¿cierto? O la disminución de los espacios articulares de uno o de otro lado, la esclerosis ósea que podrían haber, ¿cierto? En las superficies articulares. Eventualmente aquí se ve el apófisis odontoide, ¿cierto? Ahí también se ve casi completo. Pero esta proyección no siempre se ve la apófisis odontoide. Por la conformación craneana, igual que en la columna cervical, ¿cierto? Cuando tienen el cráneo muy bajo o tienen la columna muy insertada dentro del cráneo, ¿cierto? No se alcanza a ver y aunque ustedes superpongan una cosa con la otra, igual queda cortado el odontoide. Pero esta proyección no es para ver odontoides, el atlas axis es eso, es para ver las articulaciones entre el atlas y el axis, estas, no el odontoide. Se ve eventualmente. Para ver odontoide hay otra proyección que la vemos a continuación, ¿cierto? Aquí se ve casi completo. Hay, cuando hay traumatismo severo de la columna cervical pueden haber fracturas de esto. También, como un espacio articular puede tener otro tipo de alteración. Ahí tenemos una radiografía que mía también, que tomé hace algunos años atrás, donde vemos el hueso occipital por allá arriba y los dientes por acá abajo, ¿cierto? Y por supuesto la articulación no se alcanza. Entonces para esta radiografía, para corregirla, ¿cierto? Hay que levantarle un poquitito la perita de tal modo que los dientes suban un poco y que se pongan por aquí en la mitad. Y cuando esto suba a la mitad, esto otro va a bajar a la mitad y van a coincidir aquí y vamos a poder ver esto. Este es el mismo paciente. Es el mismo paciente, solamente que ahora los dientes, ¿cierto? Ahí se alcanzan a ver, ¿cierto? Superpuesto con el occipital. Y vemos la charnela, algo se ve, ¿cierto? El odontoide completo. No siempre se puede ver tan bien, ¿cierto? Ya les digo, hay ocasiones que ustedes, aunque hagan coincidir, ¿cierto? Las dos estructuras que ya hemos mencionado, igual se ve muy poquito y en algunos casos incluso no se puede ver. O se ve muy mal. Entonces ahí hay que, solamente se puede subir un poco la técnica para alcanzar a ver algo. Pero no se puede desproyectar, ¿cierto? Porque esto queda tapado. No me acuerdo si hice esta o esta primero. A lo mejor hice esta primero y después dije yo voy a hacer la otra para ver la diferencia. O a lo mejor tomé esta, que no me acuerdo. Y después la corregí tomé. Pero queda muy, muy gráfica, ¿cierto? Que clarito se ve que es el mismo paciente, que tiene las mismas obturaciones en los dientes, las estructuras iguales. Es el mismo paciente.
Como les decía yo, ¿cierto? No siempre el paciente puede poner la cabeza en la posición que nosotros queremos, pues a veces queda así con la línea órbita metal bastante diferente a lo que nosotros la queremos, ¿cierto? Y hay que hacer coincidir esto con esto, y ahí entra nuestro A, y en este caso dice ahí 25 grados, ¿cierto? O al revés, ¿cierto? Hay un paciente que queda con la perita más baja y ahí le damos angulación hacia craneal. La idea es que siempre coincida la arcada superior con la parte más baja del occipital. Lo mismo que habíamos visto en la otra. Como decíamos, ¿cierto? Las proyecciones de Atlas, eventualmente se ve el odontoide, ¿cierto? Pero existen estas dos proyecciones que pueden ser antero-posterior o posterior-anterior, que son exclusivas para ver el odontoide, en que se toman a través del agujero magno, ¿cierto? El agujero occipital, y a través de la trajaxis, ¿cierto? Y se ven bastante bien, se ve completo, y no es muy complicada, ¿cierto? Ponemos al paciente acostadito, le ponemos la línea órbito-matal otra vez, ¿cierto? Levantadita la pera que quede 45 grados, o sea, bien estiradito el cuello, y se dirige nuestro A, ¿cierto? Entre las dos mandíbulas hacia el agujero occipital, que es muy fácil de determinar, ¿cierto? Porque si uno pone su mano ahí o un dedito, es donde termina el cráneo y empieza el cuello. Ahí tiene que ir dirigido, partiendo más o menos del mentón, ¿cierto? O de la sínfisis mentoniana que queda aquí entre medio. Y se ve eso. Cuando el paciente está en decúbito ventral, ¿cierto? Por algunas circunstancias no se puede poner en decúbito dorsal. Ponemos la línea órbita-matal igual en 45 grados, ¿cierto? Pero esto cambia un poco la posición y hacemos lo inverso. Esto dirigimos a través de la cabeza, pero con 30 grados solamente, hacia el mentón para que quede en el hueco de las ramas mandibulares, ¿cierto? De los cuerpos mandibulares, el agujero magno y el atlas. Y ahí se ve nuestro odontoide. ¿Qué le parece? Esto salió cortito. No sé si, a ver, bueno, eso es. No me voy a acordar, en todo caso, cualquier duda ustedes anótenla en un papelito y en la revisión que hacemos en la próxima sesión, ahí me la preguntan. ¿Ya? Salió cortito y nos queda ahora sí la última parte, que la vemos enseguida. Bien, ahora sí que vamos a la última parte, ¿cierto? Donde vamos a ver las últimas proyecciones de columna cervical, que son las funcionales o dinámicas que se llaman, oblicuas, y ya después algunas otras radiografías que les quiero mostrar para que vean algunas cosas de la columna cervical. En realidad tengo muchas más, pero digamos algunas representativas que puedan ver algunas variaciones de la columna cervical. Bien, empezaremos por las radiografías funcionales, ¿cierto? Esta radiografía, igual que las funcionales de los otros segmentos de la columna, ¿cierto? Fundamentalmente lumbares, es para ver desplazamientos anormales de las vértebras, deslizamientos, respondilolisthesis, ¿cierto? Que se llama, que es el desplazamiento de una vértebra sobre otra. Y en posición normal no siempre quedan bien representadas. Haciendo funcionar la columna, o sea, poniéndole presión o fuerza, ¿cierto? Sosteniendo el cuello o la cabeza con el cuello hacia abajo o extendido hacia atrás, ¿cierto? Le imprimimos un poco de tensión a la musculatura, a los ligamentos, y si hubiera algún desplazamiento se puede ver con mayor facilidad. Entonces, la funcionalidad que se hace es bajarle la perita o subirle la perita, ¿cierto?, a la proyección lateral. Para esto es fundamental, ¿cierto?, que nosotros veamos una sola línea por detrás, porque en el momento de que haya un desplazamiento, el grado de desplazamiento se mide entre la vértebra que se adelantó y la que quedó igual, ¿cierto?, en milímetros. Y cuando hay dos líneas es muy difícil poder medir. Tiene que quedar una sola línea. Además, igual que aquí, no acá, ¿cierto?, estas son de libro, no son mías, se tiene que ver bien esto, ¿cierto? O sea, el arco anterior del atlas, ¿cierto? Y la separación con el axis, porque también aquí se produce luxación.
y sobre todo en esta, ¿cierto? Que es cuando más se produce desplazamiento hacia adelante, cuando uno baja la perita. En esta proyección lo que interesa es doblar el cuello, ¿cierto? Darle presión al cuello, no a la espalda o a la columna dorsal, ¿cierto? Esta, el libro que yo uso mucho, ¿cierto? Eh, corresponden a esta radiografía, evidentemente no es el mismo paciente. Pero si ustedes se fijan, esa posición no es la correcta para tomar radiografía de columna cervical con flexión o en flexión, ¿cierto? Una de las dinámicas. Porque se trata de doblar el cuello. Aquí el paciente tiene el cuello casi recto, ¿cierto? Y tiene doblada prácticamente la columna dorsal. De hecho, si uno dobla la columna dorsal, ¿cierto? Puede incluso tocar el pecho con la pera. Pero no es esa la presión que se quiere dar. Lo que se quiere es doblar el cuello, ¿cierto? Esta proyección con flexión, ¿cierto? Que es como les decía yo, una de las más importantes porque permite ver cuando hay alteraciones de esta articulación, de eso. Ciertamente puede ser en decúbito, ¿cierto? En pacientes que están inconscientes o que no se pueden poner de pie. Manteniendo esa posición con una parrilla portátil y rayo horizontal. Bueno, a veces en traumatismos severos de la columna cervical se producen distesis bastante importantes, ¿cierto? Que pueden incluso dar sección de la médula, o sea, como va la médula aquí, se desplaza violentamente en el accidente, en un latigazo hacia atrás o adelante, ¿cierto? Se desplaza una vértebra hacia la otra y se produce una sección de la médula y el paciente queda tetrapléjico. Otras veces el desplazamiento no es tan mayor, ¿cierto? Y se corta alguna parte de los cordones nerviosos, ¿cierto? Y el paciente queda con alguna otra secuela. Cuando un paciente lo vamos a poner así, ¿cierto? Y viene un accidente, hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque puede tener una sección parcial y al ponerlo en esta posición nosotros terminamos de cortarle lo que le falta, de tal modo que cuando se piden radiografías de columna cervical funcionales, en flexión habitualmente los pacientes politraumatizados, tiene que ser autorizado por un experto, o sea, no por un neurocirujano. Nunca tomen una radiografía si era un paciente traumatizado pedida por un interno, porque a lo mejor podría tener una sección, ¿cierto? Y nosotros al ponerlo en esa posición le terminamos de cortar la columna, ¿cierto? De seccionar las pocas fibras motoras o sensitivas que le queden. O que no tenga nada, ¿cierto? Haya tenido un desplazamiento que solamente le ocasionó un traumatismo, pero no le cortó. Pero nosotros al darle presión podríamos ocasionarse. Por eso es que es tan importante, ¿cierto? Y ustedes lo han visto en las películas, o a lo mejor en directo, cuando una persona tiene un traumatismo, un accidente automovilístico de otro tipo, ¿cierto? De mantenerle el cuello estiradito, ¿cierto? Y no moverlo y no tracción, o sea, no correrlo hacia los lados, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Por eso se vienen en una tabla afirmada en la cabeza. Ustedes siempre se han fijado, ¿cierto?, que se tiene mucho cuidado en el transporte de ese tipo de pacientes con la cabeza, porque uno no sabe, ¿cierto?, qué se puede encontrar aquí en la radiografía. Bueno, actualmente ese tipo de paciente pasa directamente a escáner, ¿cierto? Pero si no hay escáner, les toca a la gente que está en radiología hacer la radiografía. Para ese tipo de pacientes, ¿cierto? Incluso antes de tomar la columna cervical frontal, ¿cierto? Que nosotros tenemos que mover la cabeza, sin mover al paciente convendría incluso tomarle la lateral primero, así en esta, bueno, no en esta posición, con la cabeza afirmada, tal como viene en la camilla. Esto para ver que no hayan alteraciones aquí, porque si hay alguna alteración en la columna cervical normal, ¿cierto? Como una fractura o algo, no conviene mucho ni subirle ni bajarle la perita para acomodarlo. Se toma lo mejor que se puede en la posición que viene. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? En los hospitales, en los servicios de urgencia sobre todo. O sea, por desconocimiento a veces uno puede hacer cosas con muy buena intención, pero que perjudica mucho al paciente. Esa es la posición correcta para tomar una extensión y esta para la flexión. O sea, es bajar la perita, ¿cierto? De tal modo de darle presión a la columna. Incluso se puede bajar un poquitito más para bajar moviendo la espalda, pero no más allá, porque no tiene ningún sentido, ¿cierto? Lo que nosotros, porque como le digo, si uno baja, dobla la columna cérvico-dorsal, ¿cierto? Puede tocar acá. Y la columna cervical va a quedar como horizontal aquí.
La idea es esa, ¿cierto? Bajar la perita, de tal modo de darle presión al cuello, pero no tanto. No es necesario, no tiene ningún sentido. Esa es mi opinión, hermano. Esas son las radiografías de columna cervical funcional, para lo cual, como les dije, ¿cierto? Es fundamental que se vea una sola línea aquí, ¿cierto? Para poder medir los probables desplazamientos, una sola línea en, la, en, en el borde posterior de la columna cervical, que se vea, ¿cierto? La articulación del arco anterior con el axis, ¿cierto? Porque eso también se mide, y como habíamos visto en la columna cervical, ¿cierto? Sí, una pseudolistesis, ¿cierto? Que tiene que ver con estiramiento del ligamento, pero que no hay una luxación. Eso hay que determinarlo y se determina midiendo el espacio que queda entre esas dos cosas, ¿cierto? Bien. Ahí tenemos una clásica radiografía de columna cervical funcional, ¿cierto? Con la perita levantada. Esta es una persona de algunos años, ¿cierto? Ustedes ven que no tiene ni un diente, debe tener 60 años al menos. Levantando la perita lo más que puede, ¿cierto? Este es un paciente ambulatorio que no viene por traumatismo ni nada, ¿cierto? De tal modo que nosotros podamos ver todo lo que nosotros dijimos, una sola línea por detrás, ¿cierto? Que se vea las vértebras, que en la flexión, ¿cierto? Bajando la perita, dándole presión al cuello, no necesariamente la metapata, porque no tiene ningún sentido. Bien, vamos ahora entonces a la columna cervical oblicua u oblicuas, la cual se puede tomar son dos, ¿cierto? Oblicua derecha y oblicua izquierda. Y las dos se pueden tomar tanto en anteroposterior como en posterior anterior. Ahí tenemos una dama, ¿cierto? Que gentilmente nos sirve de modelo. El centraje va siempre, ¿cierto? En la media del cuello, imaginándose dónde está el centro de los cuerpos vertebrales. Esta es una oblicua posterior izquierda, ¿cierto? O sea, la parte posterior, el hombro izquierdo del que se está firmando. También se puede tomar, bueno, ese es el otro lado, ¿cierto? La oblicua posterior derecha. Pero también se puede tomar en proyecciones anteriores, ¿cierto? Apoyando el hombro izquierdo, oblicuo anterior izquierda, y el hombro derecho, oblicuo anterior derecho. Bien, como ustedes se imaginarán, ¿cierto? Esta proyección, bueno, esto no se lo imaginarán, se lo voy a decir ahora. Esta proyección es para ver la indemnidad de los agujeros de conjunción. Los agujeros de conjunción se llaman de conjunción porque se forman entre una y otra vértebra. O sea, se conjugan dos vértebras para hacer el agujero, ¿cierto? Y esos agujeros es por donde salen los nervios que van hacia parte de la espalda y hacia los brazos hasta los deditos, ¿cierto? Tanto los motores como los sensitivos, ¿cierto? Ahora, obviamente, ¿cierto? Si vienen del cráneo, bajan de la columna y vienen hacia acá, estos agujeros tienen una disposición, bueno, primero oblicua, ¿cierto? No es hacia los lados ni hacia adelante, sino que es oblicua hacia adelante. Pero además, obviamente, ¿cierto? Y esto es lo obvio que le decía antes, como vienen de arriba hacia abajo, los agujeros tienen una inclinación de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. O sea, en antero posterior están así, ¿cierto? En posterior anterior, como en antero posterior están así, es al revés, están así. De tal modo que si ustedes las toman en proyecciones antero posterior, tienen que dar la angulación hacia craneal, y si las toman en posterior anterior, hay que dar la angulación hacia caudal. Las angulaciones, en realidad, en algunas personas o en algunos centros las toman perpendiculares, sin dar la angulación. No se ve el agujero como un túnel, igual se ve, pero no se ve. Ya les voy a mostrar. Se podrían tomar, ¿cierto?, perpendiculares. Igual se van a ver. No como un agujero, pero como ya lo vamos a ver. Por lo tanto, la angulación puede ser, yo diría, entre 5 y 10 grados. Eso lo ve uno con su experiencia, que sé yo, cómo cree uno que se ve mejor. Yo normalmente las tomo como entre 8 y 10 grados. A menos que hay algunos pacientes, ¿cierto?, que tienen los hombros muy rectos, mucha musculatura aquí, y al darle angulación, la parte inferior de los agujeros de conjunción, o sea, los últimos, quedan tapados por el hombro. O sea, a esos pacientes hay que darle menos, 5 grados, a veces menos todavía. Pero esos son muy pocos y se nota inmediatamente al ponernos en oblicuo posterior, ¿cierto?
que al poner el haz luminoso ahí se ve que el hombro va a quedar tapando la parte inferior, así que se corrige inmediatamente. De tal modo que las oblicuas, ¿cierto? Se pone el paciente en 45 grados. Si uno pone los hombros en 45 grados y la cabeza en la misma posición, también en 45 grados, ¿cierto? Esta mandíbula se proyecta sobre los agujeros superiores y quedan tapados, así que conviene ponerlo en 45 grados los hombros y después girarle un poco la cabeza, de tal modo que quede casi la cabeza eh, paralela con el plano de registro, un poquito menos. Y así la mandíbula no queda superpuesta sobre los agujeros de conjunción superiores. ¿Sí? Ahí tenemos unas cuantas muestras, ¿cierto? Bueno, esta primero, como dice aquí, está tomada en 0 grados sin angulación y los agujeros se ven, ¿cierto? Pero no exactamente como son, ¿cierto? Aquí sí, con 15 grados, con lo cual encuentro yo que es mucho, con 10 es suficiente. De abajo hacia arriba, ¿cierto? Se fue tomada en la oblicua posterior, ¿cierto? Como en anterior posterior. Se ven como un túnel, ¿cierto? Como son vistos de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, si fueran en una posición posterior, digo anterior, posterior anterior. Estas son dos radiografías tomadas, ¿cierto? Con angulación hacia el granel, en posiciones posteriores, y porque se ven como son, ¿cierto? No se ven como truncos que se ven aquí igual se ven, ¿cierto? Ahora, lo que se quiere aquí, al ver los agujeros de conjunción, disculpen, es que como ustedes saben, ¿cierto? En esta parte aquí están las articulaciones de Luska, ¿cierto? Las unciformes, ¿cierto? Y cuando hay alteración de las unciformes, que se ven, como sabemos, ¿cierto? En la radiografía frontal, esta esclerosis que se produce aquí empieza a protruir o a salir, ¿cierto? Hacia el agujero de conjunción y esto se empieza a reducir de tamaño. Y por supuesto comprime el nervio, ¿cierto? Al hacer ciertos movimientos y da patología hacia la parte superior de la espalda, que para allá van los nervios sensitivos y motores, ¿cierto? Y de los brazos y hasta los deditos, ¿cierto? Es muy habitual que nosotros tomemos algunas, o quizás más de las necesarias radiografías de mano, de muñeca, de codo y a veces también de hombro, con alta frecuencia, ¿cierto? En pacientes que tienen dolores irradiados, que les duele toda la extremidad. Y en realidad esos dolores sin traumatismo que duele toda la extremidad rara vez son por molestias, o sea, por alteraciones de la mano, de la muñeca o del codo o del hombro. Son alteraciones, ¿cierto?, que se producen aquí en la columna y que implican molestias, dolores y alteraciones para la extremidad completa, ¿cierto? Hombro, codo, brazo, muñeca. De modo que siempre los dolores irradiados, ¿cierto? Igual que en la columna lumbar, que duele la cadera, que duele el muslo, que duele la rodilla, son problemas digamos, de compresión de raíces nerviosas de la columna lumbar. Entonces, para eso sirve esto, para ver la indemnidad de los agujeros de conjunción, ¿cierto? Cuando ustedes vean los agujeros normalmente se ven así, o así si las tomaron en 0 grado, pero cuando hay un 4, ¿cierto? Se ve un poco más junto y esto se ve como saliendo así, y cada vez más pequeño. Hay algunos pacientes que tienen los agujeros más pequeños, la gracia, naturalmente, ¿cierto? Tienen otros más grandes, todos sabemos que entre uno y otro paciente hay diferencia, pero la idea es ver eso. Por ejemplo, este paciente diría que aquí tiene unos pequeños esclerosis, ¿cierto? Que podría tener algunas molestias. Yo no soy radiólogo, no informo esto, pero me da la impresión, ¿cierto? Y de eso se trata, o sea, tenemos que ver nuestro agujero completito. Ahí tenemos otra, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que ver es eso, ¿cierto? El borde posterior o el posterior lateral de la vértebra, ¿cierto? Que cuando hay esclerosis aquí protruye y se ven claramente cuando hay patología. Bueno, esas son radiografías mías, se nota la calidad del tiro, ¿cierto? Las anteriores eran de libro, estas son mías. Esta radiografía me queda muy bonita porque tenía un seriógrafo yo. Seriógrafo quiere decir que toma radiografía en serio, o sea, en una placa 18, las más chicas que hay en los hospitales, ¿cierto? Con el seriógrafo se puede partir a la mitad y tomar en una sola placa las dos proyecciones. Es bonita, ¿eh?
Esta no tiene ninguna manipulación, así está tomada esa radiografía. Bueno, le borro el nombre aquí nomás, o la fecha, ¿no? Respecto a la marca, es bien importante, ¿eh? Habitualmente, yo he visto radiografías, no sé si habitualmente, pero he visto radiografías que no le ponen marca así como tiene aquí para distinguir el lado derecho, sino que le ponen oblicua izquierda o oblicua derecha. O acá le ponen oblicua izquierda. El problema es que si no le ponemos si es anterior o posterior, no se sabe cuál lado es, ¿cierto? Entonces uno tiene que ponerle a esta oblicua posterior derecha y a esta oblicua posterior izquierda, por ejemplo. Entonces así quedan bien identificadas, si es que le va a poner letra. O si no, hacer esto, que es lo que hago yo, ¿cierto? Cuando se toman seógrafos en equipo convencional, ¿cierto? Que no se puede imprimir. Podría yo ponerle aquí con un lápiz, ¿cierto? Pero eh, se evita eso si uno pone una marca a una de las radiografías, ¿cierto? Indicando que este es el lado derecho del paciente. Y sea tomada en antero posterior o en posterior anterior, ese sigue siendo el lado derecho del paciente, o el lado que corresponde, ¿cierto? Y sirve para las dos radiografías, lado derecho, lado derecho, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes van a poder identificarlas bastante bien. Bueno, aquí tenemos un esquema igual que el anterior, ¿cierto? Y con las descripciones y nombres de cada una de las partes que se pueden ver en la radiografía oblicuas, izquierda, derecha, que pueden ser en posterior o anterior, ¿cierto? Yo diría que las posteriores son las que más se usan, ¿cierto? Es mucho más fácil. También pues, eventualmente se pueden tomar el posterior anterior, pero las posteriores y anteroposteriores son las que más se usan. Junto con angulación de 10 grados, 8 grados por ahí, hacia craneal, con el paciente 45 grados, ¿cierto? Y la mandíbula que está aquí, un poquito hacia el lado, ¿cierto? Sino queda justo aquí encima de los primeros espacios. Eh, Hay otra técnica para, digamos, que se gira un poco la cabeza. Eh, em, la idea es que al girarle la cabeza perpendicular o paralela al plano de registro se mete la mastoide aquí. Pero en realidad se ve todo lo que se quiere ver. O sea, yo pienso que la mandíbula en esta posición tapa mucho más que la mastoide en esta parte, que no es tan importante porque lo que nosotros lo que queremos ver es esto. ¿Sí? Bien. Bueno, pacientes traumatizados que a veces le pueden pedir radiografías oblicuas, lo cual es poco probable, ¿cierto? Porque en un paciente que no se puede mover, los agujeros de conjunción son menos importantes que una lisis o una fractura o una listesis de los vértebras. Pero eventualmente se podrían pedir para un paciente que no se puede mover, ¿cierto? Que no lo podemos mover. Entonces pueden también, ¿cierto?, tomar al paciente derecho poniendo el ángulo, el haz de rayo 45 grados y tomarlo al otro lado. Por supuesto aquí no se puede usar la parrilla del equipo, porque que quedaría mal centrada, ¿cierto? Hay que tomarlo o sin parrilla o con una parrilla portátil puesta en la misma perpendicular a la entrada del haz. Habitualmente sin parrilla, ¿cierto? Uno tiene que tener una técnica adecuada, que no es la técnica, digamos, perfecta para poder ver, pero nos puede dar una indicación. Bueno, no está en la oblicuidad que uno requiere, ¿cierto? Pero igual se puede ver la parte del cuerpo, ¿cierto? Que es lo que nosotros queremos ver si tiene o no alteración. ¿Sí? Bien. Bueno, este es un set, estas son, ya vimos las proyecciones oblicuas, ¿cierto? Estas son muestras de lo que uno habitualmente tiene que tomar, ¿cierto? En el transcurso diario, ¿cierto? Una columna cervical, con todas las cosas que yo le dije, ¿cierto? O sea, la mandíbula, el occipital, la mayor parte de la vértebra, vista en el frente, ¿cierto? Con las articulaciones fusiformes que ustedes las ven ahí, que ahí parecen estar alterados, lo cual no parece raro, ¿cierto? Se tiene una discopatía importante aquí. Y junto con eso uno supone que pudiera tener alteraciones en los que en realidad, mirarla de cerca, quizás podría tener una incipiente, pero así a primera vista no se ve que haya protrusión hacia los agujeros de conjunción. Estas, por supuesto, están tomadas con angulación, o sea, con angulación hacia craneal, tomada en antero-posterior, o sea, en posiciones posteriores, que es la que más se usa, ¿cierto? Aquí tenemos otra, ¿cierto? Espero que la misma primera radiografía que vieron ustedes en la presentación primera,
¿cierto? La lateral que tiene que quedar de una sola, las oblicuas que representan nuestros espacios, ¿cierto? Con la mandíbula un poquito por delante, ¿cierto? Y se ven los agujeros de conjunción con esta parte que es la que nosotros tenemos que mostrar más claramente. Tal como les digo yo, siempre no importa la condición del paciente, nosotros siempre tenemos que acomodar nuestro arte y tratar de mostrar lo que hay que mostrar en la radiografía, por cierto, los cuerpos, los espacios, las articulaciones musiformes, ¿cierto? Partes blandas, la indemnidad de los cuerpos, el lateral una sola línea, ¿cierto? Para poder, ustedes fíjense que aquí lo que representa la lámina que por donde pasa la médula tiene diferentes diámetros. Hay pacientes que tienen un cordón mucho más pequeño que otros, ¿cierto? Y a pesar de todas las alteraciones que tiene aquí un cuartrosis, qué sé yo, y eso, que tiene osteofitos, engrosamiento de las corticales, y todas esas cosas no le pidieron o no le representé que yo lo más probable es que si ustedes se fijan aquí, esto está fluyendo hacia atrás y lo más probable es que este agujero de conjunción esté bastante obstruido y que el paciente tenga muchas molestias hacia los brazos, a veces uno o el otro o a veces los dos. Aquí tenemos otra que parece que está chueca. ¿Sí? Estos pacientes se ven con bastante frecuencia y no es que estén chuecos, sino que son así. O sea, sufren de lo que se llama una tortícolis. O sea, si ustedes se fijan, tiene los hombros parejos y la cabeza pareja, pero el cuello al estar parado o acostado bien derecho queda así. ¿Por qué así? Entonces a este paciente hay que apoyarlo en el lado que está más bajo. O sea, en este lado para que nuestro haz quede como corresponde, ¿cierto? Siempre en el hombro más bajo. Y vamos a obtener una radiografía así. Por supuesto, con esa inclinación del cuello, las radiografías oblicuas no quedan exactamente igual los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Porque tiene pequeñas alteraciones, bastante alteración, no tanto, pero tiene una alteración de una tortícolis, se llama cuando tiene el cuello desviado hacia los lados, no cuando lo tiene rotado, sino que desviado, que tienen el cuello así, ¿cierto? Ahí se ven los agujeros. Aquí tenemos otro que es lo mismo, pero más exagerado todavía. Y aquí se nota más la diferencia en los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Porque al hacer la oblicua de uno y otro lado, los cuerpos vertebrales quedan en posición diferente. Pero nosotros tenemos que ver eso, y eso es lo que a nosotros nos interesa en las oblicuas, ¿cierto? Fíjense ustedes que a pesar de la chocura que tiene el cuello, fíjense, este es el mismo paciente, claro. Igual se ven los espacios, ¿cierto? Y la radiografía viene alineadita por detrás. Entonces por supuesto, tiene que ser afirmado sobre el lado izquierdo, ¿cierto? Porque nuestro haz entre aquí y aquí, y así se ve todo. Entonces uno pone los hombros parejos para nuestro paciente y le endereza la cabeza un poquito hacia allá para que esto quede como un botecito para este lado. Esa es la idea, ¿cierto? Y tenemos otro paciente. Igual, el hombro izquierdo, el hombro derecho más bajo, voy a sobre el lado derecho, ¿cierto? Y vemos, se fijan ustedes aquí que el cuerpo cambia en relación a este y en relación a esta, es la séptima, sexta. Pero es porque la posición de la vértebra es diferente, o sea, no tiene el mismo sentido de la columna. Entonces, si uno quisiera ver mejor este cuerpo, tendría que dar para ver esta vértebra solamente tendría que tomar una radiografía con menos angulación que para esta. Pero si uno tiene esta visión y estas son concordantes las dos, así que no es necesario. La persona que informe esto lo tiene que informar en relación a cómo tiene el cuello en la posición lateral, ¿sí? Bueno, aquí yo le voy a hacer un alcance porque me acordé, en realidad se lo debería hacer antes. Tal como yo les dije, la radiografía de columna cervical frontal tiene que ser siempre tomada en decúbito, ¿cierto? Porque con eso se descomprime la columna, ¿cierto? Queda relajada, se relajan las partes blandas del cuello, que son las que sostienen la cabeza. En posición erguida aumenta esta sifosis o lordosis en algunos casos, ¿cierto? Porque, digo, lordosis o sifosis en algunos casos, porque tienen curvatura invertida, ¿cierto? Porque el peso de la cabeza comprime y aumenta la curvatura de tal modo que se necesitan más angulación. Además que bajan las partes blandas del cuello y se superponen sobre la parte superior de la columna, de tal modo que siempre en decúbito la radiografía frontal de columna cervical.
Claro que es mucho más fácil, ¿cierto? Pasar a un paciente, ponerlo de frente en el estativo, angular el tubo, tomarla, darse vuelta para acá, le tomamos pum la lateral y se acabó el examen. Esto es diferente, es que pase, caballero, acuéstese, se acomode, después que se le tomó la frontal, párese, caballero, ponga, o sea, es más largo el examen. Pero la diferencia entre una radiografía tomada de pie y una radiografía tomada en decúbito, sobre todo en pacientes de mayor edad, ¿cierto? Que habitualmente tienen alteraciones, debilidades musculares, qué sé yo, entonces cambia mucho la visualización, ¿cierto? O sea, el peso de la cabeza le pesa más a un anciano que a una persona joven. Una persona joven tampoco tiene mucha parte blanda, ¿cierto? Tiene la musculatura, las partes blandas, todo bien, bien tenso, de tal modo que no se nota mucho. Pero igual mejora mucho la radiografía cervical frontal tomada en decúbito. De tal modo que siempre traten de tomársela en decúbito. Cuando ustedes vayan a los hospitales van a ver que prácticamente todo el mundo hace eso. ¿Sí? Parece, me tomo la frontal paradita, de ladito, pum, y listo, se acabó el examen. Mucho más sencillo, más corto, pero en realidad más corto ni tanto. ¿Cuánto se demora en bajarse el paciente? En acostarse, todo será un minuto más, nada más. Pero el resultado es absolutamente diferente. Eh, yo he visto mucho, cuando voy a los hospitales, ex alumnos míos que están trabajando y tomando las radiografías y las dos de pie, digamos, en estativo. Y yo le digo, oye, pero yo no te enseñé así, ¿por qué no lo aguantas? Si el paciente no tiene ningún problema, usted. No, bro, es que aquí lo hacen así, entonces ¿para qué uno va a llevarla? Pero si no es eso. Apuesto le digo yo que si el paciente fuera un familiar tuyo, fuera tu papá, un hermano, un primo, un tío, le tomarías la frontal acostado. Porque sabes tú que se ve mejor eh, se representa mejor la estructura de acostado, por eso se lo va a hacer así. ¿Y por qué ellos tienen la posibilidad así y los otros pacientes no tienen el derecho a tomarse la radiografía como por un minuto? ¿O porque aquí lo hacen así? Bueno, ese es el asunto de ustedes verán cuando les toque qué van a hacer. ¿Cierto? Que tenemos otro paciente, también con algunas alteraciones, ¿cierto? Aquí se ven algunas producciones importantes, ¿cierto? Ese agujero prácticamente no se ve. Este paciente en la parte superior del hombro debe tener muchos problemas, más a un lado que al otro. Como tiene esta escoliosis, ¿cierto? Bien marcada, también sobre el lado derecho, ¿cierto? Para que quede bien proyectadita. Se parece, si ustedes los paran, le ponen el lado derecho ahí, le bajan este hombro, va a quedar la diagonal. Entonces, ustedes le enderezan la cabeza para acá y les va a quedar igual como ustedes. Pues, perfecto para tomar la lateral. ¿Cierto? Y aquí también ustedes ven, como siempre yo digo, siempre que un paciente tiene una escoliosis como este, ¿cierto? Tiene rotación de los cuerpos vertebrales, eso va acompañado, ¿cierto? Tiene este lado más largo, más alto que el otro. Habitualmente, si a un paciente lo estamos apoyando el lado derecho, ¿cierto? Y tiene una pequeña rotación, como en este caso, ¿cierto? Si nosotros ya vimos la frontal, le tenemos que adelantar un poquito el hombro, el otro hombro, ¿cierto? El izquierdo en este caso, para que la apófisis transversa quede al medio, ¿cierto? Al girarlo acá, esto se va para allá, queda al medio, y al tomar la lateral me estoy refiriendo, y nos quede así. A pesar de que tiene la rotación, ¿cierto? Esto quedó así porque yo le adelanté un poquito el hombro. Le bajo este hombro, le enderezo la cabeza y le giro el hombro un poquito hacia adelante, de tal modo que esto se alinee a que quede como corresponde. Aquí tenemos un paciente y es bien importante esto para las técnicas adecuadas. Entonces, no se trata solo de ver esta parte, sino que se tiene que ver la parte cérvico-dorsal aquí también. ¿Cierto? Porque en casos como este, ¿cierto? Este paciente, si uno le da una técnica con bajo kilovoltaje, ¿cierto? De mucho contraste, esta parte se ve poco. Y este paciente tenía una patología importantísima, ¿cierto? Que no se vería si no se ve esta parte. Si esta parte queda negra, ¿cierto? Tiene costillas cervicales, esta es la séptima cervical, ¿cierto? Ustedes ven ahí que en la séptima cervical tiene costillas y eso en épocas tempranas de la vida no da problema, pero después de los 30 empieza a dar problemas y en algunos casos hay que correrle el cuchillo o cortarse. Pero eso no es problema nuestro, ¿cierto? Pero lo que tenemos que hacer nosotros es mostrarnos, ¿cierto? Y este es un caso de una costilla bien, bien larga, y a veces hay unas que son un poquito más cortas, a veces son simétricas, ¿cierto? Una cada lado, otras veces un lado nomás tiene, qué sé yo. Entonces uno tiene que siempre tomar una radiografía pensando en que esta parte, junto con ver esto que tiene un poco más de densidad, ver esto, por lo tanto las técnicas tienen que ser adecuadas, ¿cierto? Entonces ven ahí que en las proyecciones funcionales, como yo les dije, ¿cierto? Bajando la pera, no doblando la espalda y estirándolo, levantando, esto es más fácil. Este es un examen, digamos, de columna cervical frontal, lateral, con oblicuas,
¿cierto? Y funcionales. Esta no es más que, digamos, como una pequeña impresión de esta para ver o la técnica. En este caso se da con alguna frecuencia, no digamos frecuentemente, pero se ve. Por esta tomografía frontal, ¿cierto?, de un paciente, quizás tenga algunos pequeños indicios de un cuartrosis, con molestias del cuello, por eso se va a tomar la radiografía, probablemente tenga problemas en los hombros también. No me acuerdo, ¿cierto? Pero en general no se ven más alteraciones que eso, ¿cierto? Quizás una esclerosis en este lado, ¿cierto? De las unciformes, quizás aquí también, un aplanamiento, ustedes ven. Esta es como una ampliación de esta, no es otra radiografía, es la misma. Pero fíjense en la lateral. ¿Qué le parece? Este es el mismo paciente anterior. Esta también es la misma radiografía, solo que está tomada más cerca, ¿no? Ahí está la quería ver yo. Ahí estamos fácil. Bueno. Bueno, en la frontal ustedes ven, no se ve nada. Bueno, esto se ve en algunos pacientes y le va a llamar mucho la atención cuando uno lo ve. Hay de diferentes formas. Estos son calcificaciones de los ligamentos de la vértebra. Sabes que las vértebras, además de los discos, aquí tienen ligamentos que las mantienen en posición y que les permiten los movimientos que nosotros podemos hacer. Estos ligamentos a veces se calcifican y se ven así en las radiografías laterales. A esta persona le pidieron radiografía frontal y lateral de la columna cervical, una persona de, como dice, de 47 años, una mujer. Tiene problemas en el cuello, pero ni tanto. Le pidieron frontal lateral, pero yo para mostrársela a usted le tomé funcionales. Dije yo, ¿cómo funciona la columna? Pero funciona bien, puede doblar bien el cuello, ¿cierto? Baja la perita, quizás tiene una rigidez, ¿cierto? Fíjese usted que tiene un poco de pérdida de la lordosis. Ahí se le produce como una rigidez, ¿cierto? No dobla el cuello, al estirarlo también lo estira, no hay gran problema. Y entiendo que también le tomé oblicua, que no tiene ninguna importancia, ¿cierto? Porque los agujeros, o sea, esto está en la parte anterior de los cuerpos, ¿cierto? Las calcificaciones, por detrás, los agujeros de convulsión se ven bastante bien. Eso se llama enfermedad de Forestier, que es en fin amplia, ¿no? Se da en varias partes del cuerpo humano. En realidad se refiere a calcificación de ligamento. Búsquenla por ahí, van a encontrar. Enfermedad de Forestier. Este otro caso de lo que se llama variantes anatómicas. Bueno, en prácticamente todos los huesos del cuerpo humano se pueden producir lo que se llaman variantes anatómicas, que no son patologías, son variaciones de la anatomía, o sea, variantes anatómicas. Entonces esta es considerada una variante anatómica, que llama la atención, por supuesto, inmediatamente, bueno, aparte de las patologías que tiene aquí, ¿cierto? Que el cráneo está unido a la apófisis espinosa del atlas. Fijan que esto hace un bloque, se da con alguna frecuencia. Eso no es una enfermedad, es una variante anatómica. Lo más probable es que las molestias que tiene en el cuello sea por todas estas cosas, no por eso, porque, como digo, esto lo ha tenido siempre, o sea, nació con eso el caballero probablemente, o si no nació con eso, estaba calcificándose desde muy temprana edad. Es una calcificación o una variante anatómica, así es este caballero. ¿Cierto? También le pidieron frontal y lateral. Cuando yo vi eso, le tomé unas funcionales para ver cómo le funcionaba la cabeza en relación al cuello, ¿cierto? Y funciona exactamente igual, no hay diferencia. Fijan ustedes la extensión, se baja todo esto en bloque, siempre teniendo cuidado, ¿cierto?, de que sea absolutamente lateral, que se vean los espacios para poder hacer las mediciones que corresponden. Y creo que hemos llegado, bueno, eso como les decía yo, es una variante anatómica. Hemos llegado al final. Bien, espero que esta modalidad sea más cómoda. Yo encuentro que para ustedes debería ser más cómoda, ¿cierto? Porque si quieren ver algo específico no tienen que recorrer toda la presentación. Nos permite extendernos un poquito más con más calma en cada una de las partes, ¿cierto? Y que ustedes no se aburran viendo todas las 2 o 1 hora y media de un solo paraguas. Entonces ven lo que les interesa las veces que quieran. Coméntenmelo a ver qué les parece, para recomendarle a los colegas que hagan lo mismo
en el futuro. O sea, cuando hay varias proyecciones, agruparlas, ¿cierto? Y mandárselas cortaditas así en pedazos, en parte, separadas. Bien, espero que les sirva esto. Cualquier duda, ya saben, nos vemos en la sesión en la reunión que tengamos para aclarar dudas. Estudien, planteen ese problema y me lo presentan a mí en esa sesión. Que estén bien, cuídense mucho. Chao, chao.